Alguien ponche gachon Dios pecate con amena ya cachan kichis con ponche. 찬양돼가지고 막 Ya 마음도 pataque con 달라고요. apas con Últimamente el coro anche está mejorando, con está ponche me poniendo su ponche segunda mejena voz alguien también, tan ¿no? 날로날로 takishango 발전해가고 pay con 있는 것 apas. 같습니다. Cada vez más se está desarrollando. muy bien. 예, 잘들 한 주간 잘 지내셨죠? ¿Cómo Mena estuvieron kan con durante una karan kichis semana? che ¿Todo bien? semananten alian karan kichis. 말씀을 통해서 위로받고 더욱더 주님을 알아가는 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. Espero que hoy Ojalá también por con medio de la anchepas palabra Dios podamos recibir la pasementa gracia y uyar spans alienta fortalecernos. 기도로 mate 시작하겠습니다. tasayasma. Comencemos con la Kallar oración. sonches maña kuiva. 자비하시고 놀라우시고 은혜로우신 아버지 하나님 참으로 감사합니다. Dios Padre Dios taitei ko misericordioso, hanas pachapaka asombroso maña kamo y ki ko mona ko Dios lleno de taitei gracia, kanki. te damos gracias. 오늘도 kal야만 저에게 만약에 귀한 먹이고. 하루를 허락하여 주시고 주님을 위해서 살 수 있는 하루 또한 한 영혼이라도 전할 수 있는 그 기회의 하루를 우리에게 허락하여 주심을 감사드립니다. Gracias por Kacho. permitirnos un nuevo Unche día tan más cuevas para aquí que comanda. podamos vivir para ti Kaya y pahna predicar causa por lo con hay menos cuñe un alma viñe. más. Sapanche Dios pasementa Dios 오늘도 faijo. 함께 Alma 나누는 tamacana y 주님의 tunas faijo. 말씀이 우리 각 개인의 심령 가운데 심겨지고 역사하사 우리를 더욱더 변화시키고 주님을 따를 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, te pedimos que la palabra Mañana la cual que Señor compartiremos el Jesús día de hoy pueda con sembrarse en no pay Dios nuestros pasementa corazones y saco que son pueda pay con hay que kuchungo. No pay fuerza y kupashina consuelo. uyar 우리 ne ko pah kalpate yana pay ko eko. 건강이 좋지 못한 형제자매들 계시다면 주님 그 건강을 회복시켜 주셔서 더욱더 건강한 몸으로 주님을 따르고 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Si entre No nosotros kay ko pas hay mañana kamo hermanos que kiko están mal de wakin ko na salud, pas mal mal recupere ka su salud shanko para que salos con ning un gumanda cuerpo yana sano pay ko puedan Señor Jesús servirte pay ko na mejor. pas. 오늘도 먼 지역에서 함께 말씀 나누는 우리 형제자매들 계십니다. Hoy Cheka también cheka hay sanan varios ko pah hermanos que están escuchando Konan nuestra pas palabra uyarim desde shanko lugares ashka Dios lejanos. pasementa karo llaqta kunape. 돌아왔다, Chique acá kukurawata piñota anda bailas abankay. 모든 지역 함께하여 주시고 말씀 듣는 모든 분들의 마음 가운데 동일한 은혜로서 말씀이 심겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Acompaña a todos los Nunca hermanos tayana de pay todos los campos payanta misioneros chay y campo ayude puyaram para que la kunapah palabra pueda sembrarse dispassemen en sus chanampa corazones con la misma yapas son kon como hay misericordia. kuikunan ko pah. 매주 말씀 듣는 영혼들을 보내주심에 감사드리며 이 말씀 듣는 분들이 끝까지 모든 말씀을 듣고 구원함에 이를 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, Señor te damos Jesús, gracias gracias por por mañana que enviarnos no nuevas tapas. almas que Ojmoso vengan a una con escuchar el taxcacha mangi seminario ko todos los zapato domingos. mengo. Ayúdeles para que puedan Oya terminar de escuchar el seminario y dispassementa que to puedan con llegar a la como oyarita. salvación. 오늘도 모든 Dios pasementa 시정을 cheka cheka 아버지 chashkenan ko pa 하나님께 salvaciones Hoy ka. también confiamos Kunan todo no en kay Dios mañana nuestro kamo kiko Padre. kayama. Confiamos kiko yana pay ko eko Señor Jesús. Mañana kamo kiko slay ka pinat ka chong amén. 다니엘 카피툴로 9 Kunanda khabar sonches Daniel nisqata kanches qahpi ishkechun katawayo ishkechun kat kanches nuchena tare mareva sonches. 다니엘 Chayhina tare newanches. Kanches chunka semanan t'aqasqa kasyan Israel llaqtaykipaq ch'uya llaqtaykipaq wan manan kasukuyta chinkachinanpaq huchatapas p'unchaykachinanpaq manan chanin ruwasqata pampachananpaq wiñaypaq chanin kayta churananpaq rikuripas ofrendesakipas juntaqkunapaq ch'uyay chiqastapas Diospaq waqmanta t'akanapaq kaytan yachanayki entendenayki Jerusalentan waqmanta sayarichinapaq perqanapaqwan kamachisqa simi lluqsimusqanmanta Diospaq aqllasqa kamachikuq hamunankama qanchis semanan kanqa suqta chunka iskayniyuq semanapiwan llaki phutik p'unchaykunapin llaqtata waqmanta sayarichinqaku plazakunatawan llaqta waqaychana muyuriq hasp'isqa kaq tuntinta suqta chunka iskayniyuq
semana tukuqtintaq Diospaq akllasqan kamachikuqqa wañuchisqan kanqa. Ichaqa pay mana piniyuq kaspan huk hina runa hamunanqa soldadukunata Jerusalentapas yupaychana wasitapas thuñinqa Puchukayqa willp'uq unu hinan chayarkamunqa hatun maqanakuypas Diospaq wakichisqan thuñikuynanpas puchukaymantataq kashasqa huk kaq semanatataq ashka ruwanawan allintapunin rimanakunanqa chay kusqan semanataq sacrificiotawan ofrendatawan kulluchinanqa chay qhipantataq thuñinqa yupaychana wasi patapi millayta churanqa chay thuñiq runaqa Diospaq kamachikusqanman hina ch'usaqyachisqa kananqa nispa. 시간입니다. Hoy es Kunanchik la yachachins sección 9. kanchiskaq Apocalipsis rimanamanta. 이것들은 좀 말씀이 좀 어려울 거예요. El libro de Apocalipsis y desde hoy la palabra va a ser Kunamanta mucho más yachachiki difícil. kanqa sasanere aliento yachachunchis. 교리적으로도 좀 건강한 교회가 되기 위해서는 이 부분을 좀 반드시 잘 오늘 배울 말씀을 잘 이해해야 될 것 같습니다. Pero a fin de que nuestra iglesia sea sana con todas las doctrinas, Alienta tenemos que pone entender kunanche qué es lo que yachas vamos a entende aprender sonches hoy. yachachikuita porque me mana sasachaykunan kashanche ponchaykuna. 때 원래는 1장부터 한 3장까지만 Noqaq yachachinaypaq karan hasta capítulo Apocalipsis 1 hasta 15 kamaya nispa kunan imaqtincha kunancha amuncha hasta sección 9 kamana Apocalipsis man yachaspanchis. 특별히 계시록 6장부터 19장까지는 7년 환란에 관련된 내용이 기록되어 있습니다. 6 manta hasta capítulo 19 imakunacha pasanqa chay p'unchaykuna chay 7 años nisqa chay llakikuy kuna tribulación nisqapi imachkanqa llaki chayman yacharsunchis. Chay Perú llaqtapiqa ima mana pantachikuykuna kash yachay. 엉뚱한 해석을 넣는 사람들도 너무나 많고 Hay veces mana runakuna intachu huknaya Diospaq siman yachankichis huknin pampamanta tiqraspa Por yachankichis. eso les pido, o sea, espero que Kunan puedan chay entender yachasunchis bien lo que vamos a aprender. alienta entendenkichis. 최대한 이 7년 환란 부분을 Kunan chay pensashana alienta pone Por eso, Diospaq siman quiero taqankuna hacer todo lo uyarinkis posible para tukunsunqa. explicar de manera Nuqaqa sencilla el chiqaqtapunan libro de kallpachikamurana Apocalipsis. llapa Diospaq siman wiyanaypaq sunquwan uyarinkichis Diospaq simanta. Apocalipsis man rimasunchik allin chiqaq llakin kashan pero allintapuna uyarinkis llapa sunquwan. 그리고 이 칠로 환란의 내용을 배우면 막 정신이 바짝 들어요. Además, cuando uno aprende la historia del libro de Apocalipsis, literal se despierta. 아 정말 내가 내 주위에 있는 이 사랑하는 사람을 전하지 않으면 이 사람들이 이 칠로 환란에 들어가겠구나. Uno se da cuenta, si no predico a mis seres queridos, todos ellos entrarán en los 7 años de la gran tribulación. 그리고 이어서 계속 Llapanchis nuqanchis mikuntataq hukunanchis Y nuqanchis mi plan kuna es aprender hasta el fin, runa no masinchis sobre el kunama cielo y el uyashanchischu infierno también. imaynataq 지옥도 이번에 nuqaq plani pinkaran yachachinaypaq cielo mantawan infierno mantawan 전도 집회 때는 이게 kunami yachachunchis En el imayna infierno seminario ma aprendemos rikama solamente una chaymanta parte sobre el infierno, ¿verdad? seminariopaq yachanchis huk partillata mana Por eso, llapantachu en realidad, yachanchis no sé cuántas veces más vamos a tener que nuqanchis aprender, yachasunchis qayllamanta llapanta pero vamos a ir aprendiendo con orden. 오늘은 특별히 이제 kunan chay 7년 yachasunchis 좀 imayna kanqa chay kanchis watapi llakikuymanta wakin runakunaqa rimanchis manan kanqachun ina ñak'ari chay pampapachapiqa nispa pero Diospaq simanqa rimami kanqa punin No habrá la gran llakikuy tribulación nispa. de 7 años. 하지만 성경에서는 분명하게 이 은혜 시대가 끝나면 7년 환란의 시대가 온다라고 분명히 말하고 Pero 있습니다. la Biblia declara claramente que una vez Kanqan cumplida kusikuy esta tiempo pas era de kanqa tahma gracia, llakikuy vendrá la tiempo era de nispan Biblia la pero rimawanchis tribulación. Diospaq 7년 simanpa 환란을 잘 kanqa 이해하기 tahmi 위해서는 naspapas Además, kanchis para entender kanchis bien la wata gran llakikuymanta tribulación de los 7 años, chay perimashan yachachikuypi Daniel tenemos que chaynata entender bien el libro de Daniel Capítulo 9 que aprendimos al kanchis inicio. kaqpi ishkay chunkatawaq chaynta rimarin 9, versículo 24. ñawin chasunchis 함께 읽어보겠습니다. Solo el versículo 24, leamos todos juntos. Kanchis chunka 70 semana semanas taqasqa están kashan determinadas Israel sobre tu pueblo llaqtaykipaq y ch'uya sobre tu santa llaqtaykipaq ciudad wan para terminar mana la kasukuyta prevaricación y poner fin al chinkachinaykipaq pecado y huchatapas expiar la iniquidad para traer la uchukaychinapaq justicia manan perdurable chani y sellar ruwasqata la visión y la pampachanapaq profecía y wiñaypaq ungir chanin al kayta santo de los churanapaq santos. rikuchinapaq
profetizanaykipaqwan juntakunanpaq ch'uyay chiqastapas Diospaq waqmantan 기한을 t'aqananpaq. 정했다라고 되어 있죠. Dios estableció un cierto periodo, 70 semanas con el Diosninchis mit pueblo de Israel. aqarirqan qanchis semanata 이스라엘을 가리킵니다. Con tu pueblo se refiere al pueblo llaqtayki de chisonis Israel. qawan rikch'akun Israel llaqtama. 71회로 기한을 정했다. Dios estableció un periodo de 70 semanas Jesús con el ninchis pueblo de mit Israel. 자, 다니엘과 간치 71회의 간치 세마나다. Es decir, estableció un periodo, 70 semanas. 간치sion과 세마나다 aqarqan Diosninchis. 어떤 그 계약을 약속을 하셨다는 거예요. 약속. Esto quiere decir que Dios ha Imanantataqchayni, llegado a tener un pacto, Señor una Jesús promesa con el pueblo de chayamun Israel. huqpaq turuwaq Israel llaqtama. 7일입니다. 7일. Una semana equivale a huq 7. semanan 자, 근데 이게 간치 중요한 본체에 건 말이자고. 히브리 언어로 이레가 샤부입니다. 샤부. La palabra semana en hebreo es shabuim. Chay palabra semana rikch'akun 샤부임인데 Israelpi shabuin 문맥에 esqasutiyo. 따라서 그 숫자가 바뀔 수가 있어요. Pero según el contexto, el número puede cambiar. Imaynamapas rikch'asma rimayta chayqa cambian chay. Según el contexto, puede usarse tanto para referirse a 7 días rikch'akunman qanchisqaq p'unchayman como a 7 años. qanchisqaq watamanpas. 이 다니엘서에 나와는 그 70일에는 한 일회를 7일이 아니라 7년으로 문맥을 해석해야 됩니다. Pero en el libro de Daniel, 70 Pero semanas, Daniel tenemos que nos interpretarlo no como capilla 7 días, sino como 7 años. Siete semanas rikch'akun O sea, una semana 7, 간치 ¿no? 그리고 wataman. 한 일회가 7일인데 그 71회가 Chaypi 지난다겠죠? chayntana Siete por, o sea, yachachchiwanchis pasaron 7 por 70 7 nisqapikamami. 그러니까 총 몇 년이냐면 Entonces, en total, Kanchi, ¿cuántos 50 años? 490년이 490 años. 문맥에 따라서 490일로도 해석할 수 있고 Por lo tanto, según el contexto, puede interpretarse como 490 Ch'akunman días 490 días nisqama o también ch'akunmami 490 años 여기서 nisqama. 말하는 그 문맥으로 봐서는 Pero según el contexto que se menciona aquí, 하나님이 이스라엘 백성과 490일간의 계약을 했다라고는 뭔가 문맥이 맞지 않아요. o sea, no concuerda con el contexto si se dice, si se interpreta como 40, o sea, 490 días, que Dios llegó a tener un pacto con Israel durante 490 días. 여기서 No. 말하는 70일은 몇 년을 말한다? Por eso, sin duda, el contexto apunta que estas 70 semanas, ¿cuántos años son? 490 años que 490 Israel llaqtama charan 한 일회가 huqpaq turuwaq. 몇 년이라고요? Una 70 semana, ¿qué semanas años? rikch'akun ¿Cuántos años? tawachunqa 7 años. 이걸 o 490 años Tenemos que nisqama. tomarlo en cuenta esto. 그래서 490년의 기한을 정했다면 그러니까 그러면 언제부터 언제까지를 490년의 기간을 하나님이 정하신 것인가? Entonces, ¿desde cuándo hasta cuándo se estableció el periodo de 490 años? Hayk'aqmanta hayk'aqkamataqa chay 490 años rikaran. 25, leamos junto. Sabe Pepe pues y Sebanches, entiende Daniel, que desde la salida de Sánchez la Caspe, orden para Sketching, restaurar y Pescaj, edificar a Guatapin, Jerusalén hasta el Mesías Kaitan príncipe, yachayniki habrá 7 semanas y entendenaki Jerusalenta 62 waqmanta semanas sayarichinanpaq se volverá a edificar perqananpaqwan la plaza y el muro en tiempos kamachisqansimi angustiosos. lluqsimusqanmantan Diospaq aqllasqan kamachikuq hamunankama qanchis semanan qanqa suqta chunka iskaniyuq semanapiwan llaki p'utiq p'unchaykunapin llaqtata waqmantan sayarichinqaku plazakunatawan llaqta waqaychana muyuriq hap'isqan kaqkuntinta. Señor Jesús Ninchis me prometerán 70 semanas o 490 años watata. 언제부터 시작이냐? Entonces, ¿desde cuándo comienza? 자, 여기 기록되어 있죠? Como aquí dice, 예루살렘을 중건하는 날 때부터 desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. 이때가 제페체낫 네완치스. 70일의 시작입니다. Este es el comienzo de las 70 semanas. 그리고 언제까지? 그리고 7일회와 60일을 Chaymeche 지낸다겠죠? kallari Aquí chay dice, 70 semanas. habrá 7 semanas y 62 semanas. 그러면 그때가 되면 Chaype newan chaynata. 메시아가 Kan chaype 7 semanas 62 기름 부은 semanas 자가 nespa. 일어나기까지 Dice, hasta el Mesías Chaype newan príncipe. chaynata.
메시아가 hasta el 일어나기까지 Mesías hasta el príncipes Mesías kamanis príncipe. 자, 이렇게 Chinatan 이 jeruas kagashan. 기간을 이렇게 정해져 있는데요. Así está establecido el periodo. 예루살렘을 중건하라고 영인할 때부터 7일에와 Kallarini 60일에를 mantas 총 Desde 69일을 tokukunin 먼저 지난다. el decreto Mana para la reedificar semana Jerusalén, pasada, 7 que semanas trabajan más, saliendo. 62 semanas, en total 69 70 semanas. semanas 보세요. que Miren, 그냥 처음부터 끝까지 70일에 한꺼번에 쫙 이어지는 게 아니라 desde el principio hasta el fin, no es que las 70 semanas pasan de una vez. 먼저는 Primero, 그 rápido 총 que 70 70일에가 semanas 있잖아요. tokunga. entre 70 semanas, 바로 72일에가 그대로 이어지는 게 no 아니라 es que de una vez estas 70 semanas se cumplen. 먼저는 7일에가 먼저 Primero, 지나고 7 semanas. 한 일회가 며칠이라고 몇 Primero 년이라고요? cuando Una siete semana, semanas. ¿cuántos años? 7년. 7 años. semana hay que 49년이 tan 먼저 지나고 apamu. Es Canchis decir, watata o apamu. sea, 49 años. 그리고 62일에가 또 지나고 Después 62 49 semanas. años. 62 곱하기 7 62 por 7. 434년이죠. 434 años. 총 몇 년이에요? En total, ¿cuántos? 483년. 483 años. 자, 예루살렘을 중건하라는 날 때부터 Desde el momento en que se reconstruye la ciudad de Jerusalén 메시아가 와서 Jerusalén. 십자가 죽을 때까지 hasta la muerte de Jesús, el Mesías en la cruz, Hasta 총 Jesús bajo año nunca 483년이 지난다. pasaron 483 483 años. Guatan. 이것이 있다라고 pasaron. 설명되어 La 있는데 Biblia profetiza que Chinata esto Dios paxeme ocurriría. riman China Pero ganga. qué tan asombroso es esto. Imena jakki 하루도 punet 날짜가 kankare. 틀리지 않고 La fecha no cambió ni un Manam día. picha cambia ni poncha 정확하게 etapas. 483년이 지나서 Exactamente pasaron 483 años. Nam pasaron a Y 483 Jesús años. entró a la ciudad de Jerusalén. Jesús mencionó con Jerusalén y Yahtama. 시작이 언제라고요? Entonces, ¿cuándo es el comienzo de las 70 Hay que semanas? hacer callar en 70 예루살렘을 semanas. 성을 중건하라고 시작한 날 El decreto para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Mai pachas Jerusalén ¿Cuándo trovan es a ese día? lección. 느헤미야에 나옵니다. En Nehemías Chay podemos patjabasan observarlo. sus Nehemíasta. 여기 이제 Shkei kakte Vamos a akay marcar nin priman Daniel capítulo chaynata. 9. 자, 부츠케모 니에미야 capítulo 2 니에미야 capítulo 2 versículo 1 여기 날짜가 정확히 나와 있습니다. Aquí sale la fecha exactamente. Chaype shawan shay hinata chaype fecha exactamente 지으라는 roxemushan. 명령이 떨어집니다. Aquí se promulgó el decreto para reedificar Jerusalén. 니에미야 Lees un capítulo 2 chishin, versículo Nehemíasta. 1 leamos junto. Sucedió en el mes de Rey Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, Artajerjes, Watape, que estando Kamachikusca, ya el vino Kamachikus, delante de él, Shaften, tomé el vino y Nishan, lo serví al rey. Killape Y como yo no rey mihus shahtemi benuta payman haywarkani payqa manan hayk'aqpas ñawpaqinpiqa llakisqata rikuwarqanchu chaymi tapuykuwarqan. 이게 어떤 내용이냐면 ¿De qué se trata esto? 자, Imamanta 예루살렘 성이 tuchayriman 불탔다는 말을 니에미야가 듣게 됩니다. Nehemías oyó la noticia de que la ciudad de Jerusalén había sido destruida por el 그래서 fuego. 너무나 괴로워서 하나님께 Nehemías Y 기도합니다. profundamente afligido, oró Jerusalén fervientemente a Dios. 하나님, Paiga baña 예루살렘 Corán, 성이 Dios manda, 불탔는데 저라도 ya 가서 pasó un 성을 joven. 재건하고 Dios mío, 싶습니다. he oído que la ciudad de Jerusalén Dios está destruida y mío, confiada nunca a oyeran la, en Jerusalén, a ya la que el está rey Dios confiaba carga. más. 근데 어느 날 왕이 니에미야의 얼굴을 보니까 수줍이 너무 가득한 거예요. Pero un día el rey notó que su rostro estaba lleno de tristeza. Jaype O sea, rey el rostro de jabarergan Nehemías. y rikurgan yakisqata. Le preguntó a Taporo a Nehemías, Nehemías. ¿por qué estás mal? O sea, estás Imamanta mal. tuchayriman yakisqata 가장 saygan 자의 얼굴이 어두우니까 왕도 걱정이 된 겁니다. Se sorprendió pues el hombre de mayor confianza tenía semblante sombrío, lo cual, o sea, podía ser algo diferente, 왜냐하면 ¿no? 자기가 먹는 Una señal. 술을 니에미야가 담당을 하는데 Nehemías era quien se Nehemías encargaba de Mukaran, tomar primero el vino Pai, que el rey tenía que primero tomar. tomar el camino el rey 또 toma 잘못된 shafte. 마음을 가지고 독이라도 하면 자기가 죽잖아요. En el caso de que Nehemías llegara a tener un corazón malo y pusiera veneno en su vino, entonces él moriría, ¿no? 그 왕이 겁이 나가지고 Entonces el rey Entonces por Jeremías temor, tahmiyayro una kamancheqa 잘못된 마음 가진 거 아니야? veneno O sea, pensó, ¿no? Tal vez Nehemías llegó a tener un rey pensamiento, mahaywarin una permana intención equivocada. chayna chukarqa Por ni preocupación, como que le preguntó. mañacos pankarqan chay 니에미야가 오랫동안 ponchaykuna 기대와 있잖아요. Nehemías ha estado orando por esto durante varios meses, varios tiempo, ¿no? 이때가 내가 왕위가 말할 수 있는 기회다. Entonces Nehemías pensó, ahora es la oportunidad que yo pueda hablarle a rey. 잠깐 속으로 chaymen 얘기를 ni es Por eso mías literal karqa hizo una kunan oración kasha oporto relámpago hano por kasha yama dentro. remay kunay pahnespa 다 얘기합니다. Y contó, o sea, todo lo que había en su Siempre son corazón, ¿no?
번개기도 하세요. 번개기도. Ustedes llapa hacen imacha oraciones sonqonqaran chayta relámpago. willarqa Nehemías reyman. 설교 시간에 Qankuna mañakunkichishchu pañakuñu Yo también hago muchas veces sonqankichiswan oraciones relámpago, urashunta. especialmente en la hora de dar la palabra sin que Nuqapas ustedes se den mañakunin cuenta. llapa sonquywan Diospaq semen Especialmente hoy me uyanaypaq toca hablar sobre la doctrina, ¿no? 잘못 설교하면 큰일 나죠. nuqamanpis Porque si kunanchik hablo un poquito tupaman mal, chiqas entonces chiqas es Diospaq algo semen grave, ¿sí o rimanaypaq. no? 도와주세요. 하나님 Entonces 도와주세요. Dios, ayúdeme. Señor Jesús yanapaykuy yanapaykuy nispa mañakunanchik Por llapapas favor, te pido que me des la fuerza para que pueda explicar de kallpata manera más quyuy sencilla llapa posible. 기도하면서 설교. runa Siempre masiykuna doy la willanaypaq palabra, nispa pero con mucha mañakunan nuqa. 기도할 때도 마찬가지. Incluso al momento de predicar. Nuqapas Dios 그래서 이 번개기도 predicanaypaq qallarpi Por mañakunaypaq. eso, a través de Nehemías podemos aprender Chay cómo Nehemías orar, o chao sea, de pentando manera yachasnami relámpago, ¿no? imenata mañakusmanchis. 니에미아의 기도를 주님이 Dios 들어주시고 nichas De todas oyari formas, come el Señor mañakunanchista. escuchó su oración. 그래서 그 바로 그때 Por eso, ese mismo año, 예루살렘을 네가 Chay 가서 mañakorqa rey permisuta el 중건해라. rey Sí, le Dios concedió va a el ser permiso buena para ir y reconstruir Jerusalén. 다시 말씀 chaynan 주세요. qallarqa Vamos a volver a ver chay la palabra. Diospaq 그때가 wasirwana. 바로 이 날짜입니다. Y sucedió esto en esta fecha. Huk habla mezcla que los 이 oteos. 날짜에 이제 No sé, 성이 chay jamás 중건하라고 besé imagenta. 시작됩니다. Desde entonces comenzó la Pai reconstrucción de menishota la en vegas de ciudad. cara Diospaq Miren. sementa. 자, 이 알바 Haik ahme 맥주인이라는 Hay un karan hombre Jeremías llamado Alba pa McLean. qallarisqan O sea, no chay sé si iglesia se puede ruananpaq. observar bien esta imagen. 정말 성경을 정말 연구를 많이 한 Él 사람이에요. investigó mucho sobre la Biblia. 이때 느헤미야 성을 중건할 때가 언제냐면 ¿Cuándo fue la fecha en la que Jeremías comenzó la reconstrucción de la ciudad? BC 445년 3월 El 14일입니다. 14 de marzo del año 445 después de Cristo. 이스라엘을 14 de marzo 1445 después de Cristo penruait qallarirqan. 31일로도 계산하고죠. Porque nosotros calculamos un mes, pero como 30, o sea, 30 días, 31 días, ¿verdad? No canches canslanches me 30 o 31 huk quillata calculanchik. 매 달을 계산합니다. Pero en Israel siempre se calcula un mes, pero con 30 días. 자, 이때부터 이제 Israel 계산하면요. llaqtapiqa Si se 30 calcula días desde exactutan entonces, cancolanco. 정확하게 7일에와 62일에가 지난다겠죠? La Biblia dice Biblia 7 reclama semanas, 7 semanas más 62 62 semanas semanas. 한 nespa. 달을 30일로 Si 계산하면 se calcula Un un mes mes con con 30 días, 30 ¿no? días, 그때가 정확히 Haik 언제냐면 ahme Exactamente chay cuándo es? exactamente AD 32년 4월 6일입니다. sería el 6 de abril de 30, o sea, del año 32 después de Cristo. 6 de abril 32 años después de Cristo en Spanish. 이 날짜가 되는 거예요, 이 날짜가. Desde entonces, si pasan exactamente 483 años, sería el 6 de abril del año 32. 483년은 Pasaron 483 años, Y es 6 de la abril, fecha 69 32 semanas. guatape. 483 años, o sea, Chay 69 fecha, semanas. 69 semanas. Por lo tanto, esta fecha es muy 483 importante. 예수님 años o 69 semanas. Chay ponche manisho allen. Por eso, 여기는 445인데 BC 시작 이건 말 BC AC라고 되어 있는데. 이거는 이거 잘못되고 이거 그걸로 되어 있잖아. 그러니까 이거 BC고 여기는 AD고. Entonces sería el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo hasta el 6 de abril del año 32 después de Cristo. 그래서 이 날짜 14 de Sale marzo. exactamente esta fecha. 성경이 얼마나 Pero qué 놀랐냐면요. tan asombrosa es la Biblia. 야, Emena 32년 consecuitas 4월 Dios pasemere. 6일이 어떤 날이냐면 ¿Qué fecha es el 6 de abril del año 6 de 32 abril, después de Cristo? año 32 después Es de justo Cristo. esta fecha. 예수님이 Chay ponche me 낙이 qallarirqan. 타고 Dios pa 예루살렘에 wasirwana. 입성한 날. Ese fue el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno Chay como ponche rey. me sisnin chay kurqan Jerusalén llaqtada asnab silyaykus. Mashkarachun San Mateo 마테오 ishkechun hoqne qanchis aqanem chay hinatan newanchis. 21 versículo 9. Hinaspanmi ñawpaqinta qhipanta riqkunaqa qaparirqanku kispichiwayku Davidpaq churin saminchasqa kachun Y Señor la Dios gente que sutinpi iba delante y la hamusqan que iba hanaq detrás pachapi aclamaba diciendo: kaqkuna Hosana Diosta al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. chunku nispanku. 자, 이스라엘은 한 달을 30일로 계산하면 되겠죠? Les dije que Israel cuenta un mes como 30 días, ¿verdad? 그 예루살렘 Israel 성을
yupami 30 Desde días la nisqa fecha en hukillata. la que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, 69일회가 지나서 pasaron 69 Jerusalén ya semanas. ruwasqa kasqanmanta pacha nan pasaron Y dijo de 69 que semanas. aparecería el Mesías, el ungido. 그 69일회가 Chaypi 지난 nirqa 날을 딱 Mesías uqrimun 계산해보면 Si se tiempo calcula nisqa. exactamente cómo pasaron estas Chaqaqtapuni 69 calculan semanas, chayqa 69 semanas chayqa 예루살렘에 입성한 날입니다. es precisamente el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno como rey. chaymi chay O sea, ni un unchay día Jerusalén ma se desvía. Jesusnin chaykurqa asno sillapi mana unchay pas Exactamente después pantanchu. de que hayan pasado 69 semanas, 예수님이 o셨고 69 semanas vino pasaqtimi Jesús hamurqa. Jesús, quien es el Mesías, murió en la cruz derramando su sangre. Jesusninchikmi pay Mesías wañurqa cruz patapi. 낙이 타고 예루살렘 들어온 날 그날은 특별한 여호와께서 정하신 날이라고 기록되어 있어요. La Biblia dice de que el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno es un día especial determinado por Dios. Chay hinatan Dios paqsimi rima. Jesusnin chaykurqa Jerusalén. Asno sillapi chay punchaymi chay nis ani atpunchay. Este es el día que Chay hizo salmos Jehová. limanchis chay punchay chay hina ¿Quién ruwasqa es kasqanta. este día? 이 날에 우리가 Kusay kusunchismi kuchu Nos kusunchismi nisqanarqa. gozaremos y alegraremos en él. 여호와의 구함난 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구함난 이제 형통하소서. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Oh Jehová, sálvanos no kayku mañakamukiko nisqa. Oh Jehová, Kaltan sálvanos chawayku ahora. nisqanarqa. 그걸 줄이면 Oh 뭐예요? Jehová, Esto, yanapayku reduciéndolo, ¿cómo se traduce? 호산나. Hosanna. Imaynatan chayta huchachasma. 이미 구약 성경 예언이 되어 있어요. Hosanna En el nisqa. Antiguo Testamento ya estaba profetizado. 왕으로서 Yampa 예수님이 testamento 예루살렘에 penam 입성하시고 profetizado. Jesús Sana carga. entró montado en un asno como rey en la ciudad de Jesús nichas Jerusalén. mahamorkan asno sillapi rey hina. Y después de unos cuantos días, Concha imagina Jesús murió wañurkan crucificado. o tiempo Todas las crucificasqa. profecías de la Biblia se cumplieron maravillosamente. Nan Dios pa ruwayni junt'aku unachay Biblia Dios nisqama hina. estableció un pacto de 70 Señor semanas Jesús con nichas el me pueblo de ofrecerán Israel. 70 semanas pacto Israel Pero primero tiene que pasar 69 semanas. Unchay nan pasanan 먼저 69 días nisqa. 7일회가 먼저 지나고 Primero Primero son 7 7 semanas. semanas. 62일회가 Chay 지나고 Después 62 62 semanas. semanas. 정확하게 메시아가 오셔서 Exactamente llegó el Mesías en la fecha 우리 이게 십자가에 죽으실 거. y murió en la cruz. 이 예언이 그대로 Esta 이루어졌죠. profecía se cumplió. 근데 Chaymi chayama Mesías 이해가 안 되는 uncha 부분이 Pero wañu hay algo que no punchaypi llegamos a cruz. entender muy bien, 처음부터 ¿no? 69일회가 지날 profecía 것이다라고 juntakuna. 했으면 좋은데 El Señor pudo haber dicho, Pero pasarán mano, las can- 69 estoy semanas entendiendo, desde el Shaita. principio. 7일회가 먼저 지날 Pero ¿por qué 것이다. Señor dice Jesús, 7 ni o mami. sea primeros? 그다음에 Pasaman 62일회가 Dice 지날 más semanas. 62. ¿Por qué? 왜 이렇게 표현했을까요? ¿Por qué Imanas se lo tentahnin describe 7 así? nispa. 왜냐하면 7 más 7일회면 몇 년이에요? 62. Porque Imanas 7 China semanas, también. ¿cuántos años son? 49년이죠. 49 años. 왜 이렇게 기록했냐면 ¿Por qué dice así? 7 semanas haykawatan 49 años. 노력을 했는데 Nehemías se esforzó Imagen mucho China para también. reconstruir la ciudad de Jerusalén. 그런데 거리와 Nehemías 해자를 이루는데 esposa 반대 세력이 많을 것이다. Se Jerusalén ya restauraron perwanan las pas calles y el cosa muro. con Según la su Biblia dice Nehemías. la plaza y el foso, pero había mucha oposición. Restaurar kuramente iglesia kalikunas plaza Por kunapas. eso en realidad la Y me reconstrucción mana de la ciudad no se toma oposición mucho kuna karga tiempo. manruanan katunar Pero kanduch. si vemos el libro de Nehemías, 그 반대하는 사람들이 엄청 Nehemías había pichayna muchos tarema. opositores contra él. Imay mana mana Entonces ani no se ruay kun pudo ruah kuna hamor reconstruir kan de chay una vez la pampacha. ciudad. 몇 년이 Sino 지났어요? ¿cuántos años Haykawatan pasaron? pasarka 49 49 años. años. 놀라워. 이것도 Esto también es asombroso. Nisho 그래서 이제 asombroso 이렇게 chay 나눠진 거예요. Por eso así se chayna chay divide. dividico 이해가시죠? entenderá que 네, 아무튼 이렇게 James 해서 profecía 69 profecías na 69일의 예언은 juntakuna. 내일 Por eso la profecía de Haykam, las 69 sí, semanas 69 ya se semanas cumplió. 정확하게 69일회가 되었을 때 Exactamente cuando se cumplieron las 69 예수님이 semanas, 왕으로 낙이 타고 예루살렘에 Jesús 입성했어요. entró en Jerusalén montado en un asno como rey. 그 예언이 성경에 많이 기록되어 있습니다. Y muchas partes de la Jesús Biblia ninchisme profetizan haykura sobre esta Jerusalén escena. 산루카스 asno 카피투로 siyape 29 베르시클 rey 30 hina. 절에도 보면 Como dice San Lucas 19, versículo 내용이 38. 너무 Llenos de 많아서요. problema Como de hay mucho San Lucas 19. Entonces, Ah, si es 38. posible, les voy a explicar a través de la 38 pantalla, ¿sí? 산루카스 카피투로 19 베르시클로 38 렛츠요. Yupaychas Diciendo, pankachon bendito Señor el Dios rey que viene paz. en el nombre del Sotembe Señor, hamo paz en reja. el cielo y la Hanak gloria pachape en las tajkai alturas. kachon 예수님이 Dios. 낙이 타고 입성하심으로 Dios tar 사람들이 yupaychas 호산나를 외치며 다 kachon 기뻐했습니다. Cuando Jesús entró nispanko. montado en un Jesús asno, la nenches gente haykura gritaba asno Hosana siyape. y todos se
alegraban. Ya para una 다니엘 cosa 9장에 분명히 예언돼 importante. 있죠. En el libro Daniel capítulo 9 o sea, Daniel- profetiza previamente, ¿verdad? Daniel 예수님이 pen 왕으로 remancha hinata. 나타나고 올 것이다. Que Jesús vendrá como rey montado en un asno. 스가랴서 카피톨로 9 베르시고 9에도 보면 Si vemos Zacarías Jesús ninchin 9:9, hamor kan 그 tiempo 왕이 겸손하셔서 나귀를 asna 타고 se ya perihinan español kan Daniel no 예언이 yuke. también se profetiza de que el rey, Che, o sea, de pechena, forma tarima, humilde shawanchis. vendrá montado en un asno. Como... 그래서 이 나귀 타고 들어오시는 예수님을 보고 사람들이 주의 이름으로 오시는 왕이여라고 외친 겁니다. Por eso las personas al ver que Jesús entró Ya para como una rey, o cona sea, como record montado en campo. un asno, entonces gritaron Jesús diciendo, mismo bendito el rey que miran viene en el nombre del Señor. 예수님이 el que viene 예루살렘에 입성하신 nespa. 날 유대 Pero mai 종교가 pacha señor Jesús hay Pero como el día en regina que ya Jesús pacha entró en judío con Jerusalén, los abro líderes su curan religiosos paimanta. judíos lo aborrecieron. Chay hinata ne manchis Por Lucas eso Jesús 19 dijo, 41 42 chay hinata. versículo 41 al 42 les leo. Y cuando llegó Jerusalén cerca yahtama de la ciudad calle al verla, Cusca, lloró Jabaris, sobre ella Patah, diciendo, Chay, oh, si Yahtamanta, también tú Jesusca, conocieses a lo menos en este Maitan tu día Munakuiman, lo que es para tu paz, Kunam mas ahora Ponchay, está Yapas, encubierto de tus Kanka ojos. Tah, Kaipi, Causa Inai, Imantan, Yachanai, Oh, si Kitan, también tú Ichaka conocieses a lo menos, o sea, a lo menos cuán importante es este día. 너희는 눈이 가려져서 알지 Chanquicho, 못하는구나. Lo que es Nispanerka. para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. 예수님이 탄식하신 겁니다. Como que el Señor está Kan restaurant lamentando. mai kusikim je ponche karkan. Ese día, como se profetizó en Salmos, 하나님이 정하신 날이에요. es un día Kan establecido, pasana pone determinado por karan Dios. señor Jesús señor Jesús lamenta kurka Pero wakarkan los chepi. líderes religiosos judíos no Chay reconocieron ponchem ese karan día. Dios nichis mona kunin to kurka. 기록된 대로 Pero che judío kunak mana jar kurkan ko Jesús chipay entró manta. en la ciudad de Es nichis Jerusalén me como hay rey, kumorkan. tal como estaba profetizado en la Biblia. Reihina chay pe Nuevamente bibas vamos kam a hina pa volver hay al libro kumorkan. de Daniel. Wahmanta khabar sanches Daniel ta. Noi be 25 nos kap wahmanta ne wasanches. les leo. Sabe pues y Kaitan entiende yachanay que ki desde la salida de la entendinay ki orden para Jerusalén tan restaurar y edificar a wahmanta Jerusalén saya hasta el Mesías ichinaypaj príncipe perkanaypaj habrá Juan 7 semanas y kamachisqa 62 simi semanas se volverá lluqsimusqamanta a edificar Diospaj la plaza akllasqan y el muro kamachikuq en tiempos angustiosos. hamunankama kanchis simanan kanqa suqta chunka iskayniyuq Habrá, o sea, simanatiwan 7 semanas y yaki 62 utij semanas. Y aquí p'unchaykunapin dice, se volverá a llaqtata edificar la plaza y el waqmantan muro en tiempos sayarichinqaku angustiosos. plazakunatawan llaqta waqaychana muyuriq Desde la salida de la orden para restaurar y Contenta. edificar a Jerusalén hasta el Kan Mesías 7 príncipe semanas, habrá 62 7 semanas escape. y 62 semanas. wahmanta rawakunqa plaza muro nisqa chay Jerusalén. 예수님이 정확하게 그날에 나귀 타고 예루살렘에 왕으로 입성하셨어요. Según esta profecía, Jesús cuando se Pacamachis cumplieron las Kamanta 69 hasta semanas, vino con Jesús el rey. 7 semanas, 62 semanas. Aquí también se profetiza la muerte de Jesús. Chay En el profecía, versículo junta 26, kuskamanta na Jesús hamorqa 62일 reihina. 후에 기름 Chay 부음을 hinatan na 받은 wan 자가 shape 끊어져 Jesús 없어질 nis 것이요. wan y staman. después de las 62 semanas se Versículo quitará la 26, vida Chay al hinatan Mesías María, más, no Daniel. por sí. 자, 이 Suqta chunka iskayniyuq semana tukukuqtintaq Diospaq akllasqan kamachikuqqa wañuchisqan kanqa. Ichaqa pay mana piniyuq kaspa huk hina runa hamunanqa soldatukunatan Jerusalentapas yupaychana Jesús entró wasitapas como rey en Jerusalén montado en un asno. Tuñanqa p'unchayqa Y pocos días después uno hinan chayarqamunqa hatun makanakuypas Diospaq Es decir, se quitará la vida al Mesías. wakichishqanpas p'unchaykamataq ¿Qué significa kashanqa. quitarse la vida? Significa la muerte de Jesús. 정확하게 Es nichis 69일에 hayk'urqa rey hina asna patapi. Exactamente el mismo año en el que se profetizó después de las 69 semanas. Pisi p'unchay kashaqtimi 오셨고 Jesús vino como Jesús rey, suañurqan crucificasqa cruz patapi. fue crucificado y murió. Chay O sea, se le p'unchaymi quitó la Mesíaspaq vida. pitan 이사야서 tukukurqa. 예언돼 있기를 En Isaías también se Iman profetiza. chay 이사야스 significa Jesús ninchis wañusqami. 레슬레요 Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién Y la 69 contará? semanas Porque que fue podían dañar cortado de la Japay. tierra de los Jesús vivientes ninchis hamra y por reina. la rebelión de mi pueblo fue herido. Crucificasqa karqa wañusqa 산자의 karqa. 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 Chay 때 primasiyantaq 백성을 Isaías ¿Quién la 53, cortará? 8 Porque fue nisqapi. cortado de la tierra de los vivientes y Ñawin por la chasunchis. rebelión de mi pueblo fue herido. Manan chani nimpi hapisqapas Es husqasqapas decir, no se le karqan quitó la vida manataqmi por su pipas pecado. paymanta yakikurqanchu Sino por la rebelión de mi pueblo. wañuchipurqankun llaqtaypaq huchankunamantan wañuchisqa karqan. 예언 그대로 이루어졌죠. Conforme a esta profecía se Pitaq cumplió. payta
예루살렘 성을 cortara 때부터 Desde la llaqtaypa fecha, huchan o hawa sea, desde el decreto para rectificar llaqtaypa Jerusalén, huchasa paruna hawan haykisniqa wañusqa karqan hasta que Jesús murió huk crucificado. cordero llaparuna huchanta chasquirqan Exactamente wañurqa pasaron las llapa 69 semanas. profecía Ningún nisqam día huntakushan se desvió de la fecha. maypacha Jerusalén llaqtarwas Todas karqan las hasta profecías kunan se cumplieron. isnis wañurqankama nan huntakuna biblia premasqa El hecho de que esto haya sido Nan registrado en el 69 libro de pasaron. Daniel es algo asombroso, Mana ¿verdad? ponchaypas 다음 9장 내용을 보면 Además, si vemos el capítulo que nan continúa, biblia premasqa huntakuna llapa profecía kuna 왕으로서 메시아를 Daniel khalqaperwas karqan pero nishu llakikuye los israelitas rechazarían a Jesús Israel de takuna Mesías. rechazarqan 그들은 무서운 Jesús 죄의 Mesías 형벌을 nisqata 받게 될 것이다. Entonces ellos van a recibir una pero paykuna condenación temible. chasquipunqa llakikuita manchakuita Esto es lo que se registra. Vamos a volver a Daniel Khabar capítulo sensual 9. manda Daniel capítulo 9 versículo 26. Sukta chunka iskayniyuq semana Y después tukukuptinta de las tuspa ahllasqan 62 semanas se quitará la vida del Mesías, wañuchisqan más no kanqa por sí. ichaqa Y el pay pueblo de un mana príncipe piniyuq que ha de kaspa venir hukina destruirá la runan ciudad y el hamunqa santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las Jerusalentapas devastaciones. yupaychana wasitapas thoñanqa puchukayqa Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 자, 69일에 Yarqamunqa hatun maqanakuypas Diospaq Después de las wakichisqantan 62 semanas Jesús vino y murió crucificado, 그 ¿verdad? 다음에 어떤 일이 ¿Y qué es lo 일어나냐면 que pasa después? Puchukaymantapas kashanqa 한 왕의 62 백성이 semanas manta Mesías 와서 habitan 그 tantas 성읍과 que 성소를 회폐하게 될 El 것이다. pueblo de un Bueno, se príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 62 santuario. semanas Kahtem Jesnin Samorqa wañupurqan ¿Sobre qué crucificas acontecimiento se registra? Maypachachu Señor Jesús Después de la wañupurqan muerte de llaqta Jesús, 이스라엘 karqan 사람들이 외쳤죠. Señor Los Jesús israelitas wañupurqtimi clamaron: Israel 피를 tekuna 우리 자손에게 wahaqurqanku 돌릴지어다. su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros yawarniki hijos. kachu nuqaykupi wawaykupi wanispa 예수를 배척하면 그들에게 당할 형벌을 이미 1500년 전 데오드로노미에 예언했습니다. Dios, 1500 años antes de que Jesús naciera, es decir, en el libro de Deuteronomio, Dios ya había profetizado el juicio que ellos habían de sufrir por rechazar a Jesucristo. 목소리 Israel 민족이 tekuna 너희를 baqnankaran Dijo, una proiba nación de águila vendrá a atacarte. 어느 민족이죠? una ¿Qué nación de naciones? águila vendrá Roma. 자, 그래서 보세요. 그래서 huk llaqtan hamunqa águila hinanis panerqan chaymi chikchi Roma llaqtama Por eso dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 이스라엘이 예수님을 배척함으로 말미암아 Como resultado, los israelitas rechazaron a Jesús. 로마 군대가 와서요. ¿Y qué fue lo que pasó? El ejército romano vino. AD 70년에 제 이스라엘 예루살렘을 당군다까지 완전히 예수님 벌어버리고 지스터 완전히 manchas Y en el año marcan 70 con después de Cristo derribó por completo la 제 ciudad de año Jerusalén 70pe 예루살렘 Henin 성전이 Samorqa 완전히 다 부서져 y 버렸어요. arrasó Manda el Jabalí santuario y Sánchez. templo. 다시 말씀 보겠습니다. Daniel Vamos a ver 9, nuevamente la 26 palabra. 그의 종말은 홍수에 엄물될 Tokukuinenkaran 것이며 Y su fin será con inundación. 이스라엘의 종말은 홍수에 엄물되듯이 짧은 시간 안에 순식간에 멸망하게 될 El 것이다. fin de Israel fue como ser arrasado por una inundación. En un corto Israel tiempo, en un instante fue destruido. 이 예언도 그대로 이루어졌습니다. Esta profecía también se cumplió. 이스라엘은 그리스도를 배척한 죄로 멸망하고 황폐해지고 전세에 뿔뜯어서 Israel 얼마나 llaqtaqa 많은 thoñusqa 고통을 karqan Heseño Israel, Jesús por el pecado de haber chasqan rechazado hawa a Cristo, fue destruido, Paikuna quedó Krishna, desolado y fue tiempo esparcido por bengargango. todo el mundo sufriendo enormes dolores. 그래서 성경 예언 그대로 69일에는 그대로 이루어졌어요. Por eso, según la profecía de la Biblia, las Che 69 Biblia semanas nasqam hina ya se 69 cumplieron. semana na 다 juntakuna 이루어졌는데 Se cumplieron las 69 semanas. 난 이제 69 semana 못 juntakuna. 채우고 이스라엘 민족은 전세에 뿔뿔터졌어요. Pero sin haber cumplido la última semana que queda, los israelitas se esparcieron por todo el mundo, ¿verdad? Israel tekuna esparciqa karqan llapa llaqtama ch'aqirisqa karqanku manaraq chihuq 총 480 70 semanas kama 490 años Porque las 70 semanas serían 490 años. 69 semanas da 69일에 483 Pero años las na 69 juntakuna semanas, es decir, 483 faltan hok años semana se na juntakuna cumplieron. 딱한 일에만 남았죠. Falta Hay que solamente aguantar una semana, semana por cumplirse. 7 1년이라고 몇 años 년이라고요? ¿Y cuántos años son una semana? 7 años. 7 años. 그런데 그걸 못 이루고 전 세계 다 뿔뿔이 흩어져 버려요. manna che Pero sin hok haber semana cumplido falta esta última juntakuna semana, raqtipi todos Israel los tekuna israelitas ch'aqirisqa se karqan llapan esparcieron por todo el mundo. llaqta llaqtanta 마지막 한 일의 7년은 아직 안 enden 이루어졌어요. chingsa Por indacho eso, esta última semana, Ima- los timan 7 junta años no korkanch. se cumplieron. ¿Entiende? ¿Entienden? pero Israel 왜 안 tekuna 이뤘다고요? ¿Por qué no se ch'aqirisqa llapa cumplieron? llaqtap chayray kuman Porque juntakunch todos los israelitas se
se esparcieron por todo el mundo. 그래서 이스라엘 이만한 민족이 때는 시대되는 이유가 Pero época ¿cuál 뭐냐? es la razón por la que el Israel pueblo ya de está Israel junta se recupera en nuestra época? Jay seban hok semana faltara. Para cumplir esa última Nisho semana. yaki kim jairik. 있어요? ¿Entendieron? 정말 놀라운 Es 일입니다. una profecía Hok muy semana asombrosa. yanam faltan to junta kunambah. 마지막 한 일에만이 남았는데 Khabar sunches Daniel 9:27 skata. 7절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 27. 이 내용이 Hukak semanataq ashka runawan allintapuni rimanakunqa chay kusqan semanataq sacrificiotawan ofrendatawan kolluchinqa chay qhipantataq thuninqa yupaychana wasi patapi millay churanqa chay thuñiq runaqa Diospaq kamachikusqanman hina ch'usaq kanankaman Como nisqa esta palabra, 그가 장차 많은 chay hinatnaman chay Diospaq 한 semi 일의 동안의 언약을 굳게 정하였고 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. 자, 여기서 말한 엘 ibaynatakanqa chay pacto nisqa 한 기한을 정하는 마지막 7년의 hok semanataq 정하는 이한 pay 사람이 confirmanqa Y por otra semana, él Jofrunan confirmará kanta, el pacto con chay muchos. 7 años Es decir, ka, habrá una juntasinampa, persona para ping cumplir pay, este pacto de 7 años. pinkanqa pay chay hunt'achej Pero ¿quién es él? yachankichischu Confirme, ¿quién es? anticristo kanqarik allinta niminkichis 야, 정확히 nataq Era yachanchis anticristo, naskha ¿sí lo kutitana dijeron bien? 우린 여러분 배워가지고 Como ya aprendimos varias veces, ¿no? 근데 어느 날 보니까 이 애를 갖다가 hok ponchemno qarikurani Pero wakin interpretanku incluso un hok día Jesus he hina visto que hay personas que interpretan este él como ay bes biblia Jesucristo. interpretan malta Por eso que la Biblia se interpreta mal. 그가 장차 많은 사람들하고 한 일의 Paimi 연약을 Y por confirman otra que semana pacto confirmará, o sea, semana él confirmará el pacto con Mano muchos. Jesús manchis aconseja 예수님이 아닙니다. Aquí con él no se refiere a Jesús. 예수님이 7년 동안 언을 굳게 세우실 이유가 무엇이 ¿Qué 있습니까? motivo tendría Jesús para confirmar un pacto por 7 imata años? pay kama Jesus nin hunt'achanam Jesús bahre no tiene razón para tener mana este Jesus pacto. nin chis bahrason ganchu chay kun Porque el ruwachinam pacto bah de Jesús es un pacto eterno. pero Jesus nin ruwasqanqa hok eterno Por eso aquí el que se menciona, el que confirmará el pacto es el anticristo. 이건 아직 pichu chay peruanqa Este pacto es algo chayqa que todavía no anticristo se ha cumplido. manan pero chayqa hunt'akunraqchu 적그리스도라는 한 인물이 나타나게 되는데 De aquí en adelante aparecerá un Chaymanta. personaje llamado anticristo. chayma qhipaman ruqsimunqa hok Según la Biblia anticristo hay nisqa algo evidente. 지금 pues chay biblia nisqama hinan chay Sin duda alguna, hinatrimash en nuestra época debe estar vivo. nuqanchis epukanchispiqa kawshamami pinkama No podemos saber quién es. mana nuqanchis yachanchis pinkan chayta 아마 저보고 이단이라고 할 Y 거예요. si yo menciono, yo pienso que sería tarde, entonces ustedes me dirán hereje, ¿verdad? nuqa nimanchayqa mana allinchikaman nuqa herejes nispa pero mana nuqa herejkayta munanichu Pero el anticristo, o sea, pero debe estar anticristo vivo ahora. kunan kawsashamami 7년 동안의 언약을 세웁니다. Ese anticristo establecerá un pacto por una chay semana, anticristo es decir, ruwanqa 7 años. anticristo Vamos a hok volver a ver la pactota palabra. hok semana 이 7년 동안에 어떤 언약을 정하고 어떤 일을 하냐면 Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo imata tarwa durante esta anticristo semana? chay hok semana 그 pe 일의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 잠파여 미운 물건이 날개를 의지하여 설 것이며 Aquí dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. 야 이게 무슨 말이냐면 ¿A qué se refiere 이 esto? 앞으로 이제 이 적그리스도가 7년 동안에 한 언약을 imamantarich akon chayre 맺는 계약을 하는데요. De aquí en adelante el anticristo establecerá un pacto de 7 años. 그 7년 chaypa anticristo ruwanqa hok pactota 7 años nisqata 성전이 지어지고 Durante los 7 años de la gran Chay, tribulación se 7 años reconstruirá la tribulación ka. ciudad de 이스라엘 Jerusalén. 사람들이 chipruwakunqa Jerusalén llaqta 반에 이제 그 성전에서 제사와 예물을 성전에 드립니다. Y durante los primeros 3 años y medio los chikin israelitas sawa ofrecerán wataq el kuskanimpe sacrificio y la Israel ofrenda en kun ese ofrecenqa templo. sacrificiota ofrendakunata 3년 반에는 자기 본색을 드러내지 않고 아주 선한 사람으로 드러나지 El anticristoqa anticristo durante los kinsa primeros wataq 3 años y kuskanimpe medio aparentará ser alguien Paet bueno, o sea, kanka no ali mostrará su runahina. naturaleza verdadera. 그런데 갑자기 적그리스도가 Pero de la 있잖아요. nada, yanqa llamanta pone 딱 절반에 el anticristo en la mitad de los 7 Buscan la años mitad. de la gran 너희는 tribulación 이제 kinsa 예루살렘 watape 성전에서 제사와 예물을 드리지 마. no se permitirá dar manang más la ofrenda y el munanqa nachu sacrificio. sacrificio en el templo. ofrenda kunakananta 못하게 하고 O sea, lo payqa prohibirá. chinkachipunqa 그리고 자기를 위한 이런 미운 물건을 물건을 만듭니다. Y payqa hará, o ruwanqa sea, abominaciones, o imaymanakunata sea, la muchedumbre de las abominaciones hará pero una cosa para imana sí. mana allinkunata ruwanqa pay 자기를 위한 우상을 만드는데 Es decir, hará una imagen para sí Oh. mismo.
그 우상이 Pero esta imagen, Ojo, imagen taruanka, 자, 이 내용이 remanga, ¿en qué parte de la Biblia podemos che observar imagen, esto? Apocalipsis remanga, che hinata, Apocalipsis 13 alinta, kawachuanches. Sí, capítulo 13. 이건 다음에 자세히 또 배울 거예요. Esto lo Che aprenderemos tatsons mejor khepaka después. hamur semana pen alinta. 바다에서 En el mar. 적그리스도가 나타나고 ante Cristo ojeremonka, aparece. 그리고 이 종교계에서 Y de la, o sea, parte religiosa, religion cha penda ojeremonka ante Cristo. 거짓 선지자가 나타나요. aparecerá Oh, un profeta profeta. falso para ayudar a Ojeremonka kata ante Cristo La tayana semana pasada pahni. aprendimos, ¿no? 맞죠? Sí. 그리고 자기 그리고 imagen 말하고 ante Cristo 우상을 bah. 만드는데 Además se hará una imagen para Che el imagen anticristo. remanka, 그 우상이 말을 합니다. Esta imagen Daniel. hablará. 아포칼립스 13의 말씀이 바로 Apocalipsis 이 13 cha con Daniel 9:27 che La kahta. palabra de Apocalipsis capítulo 13 se coincide con Daniel 9. 이 적그리스도가 이제 7년 난 중반기에 예루살렘에서의 제사와 예물을 금지시키고 En la mitad de los La 7 mitad años de de la 7 gran años tribulación, el tribulación. anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda Che en el peruanka templo. sacrificio, ofrenda, che Se sentará en el templo y templo dirá que petiang eres pai Dios. no kan 자기를 위한 Jesus 우상을 nispa. 세우게 하고 세계를 통치합니다. Levantará una imagen para sí y luego gobernará el mundo. Che me imagen okaris palya palyakta tapai Todo esto gobernanga. ocurrirá durante los últimos 3 años y Che medio. kin saka kuskan wata petang hoktorwanka. 이 사람은 그 사람은 나쁜 자이기 때문에 황폐케 Imeman 하는 tatagni 자라는 soting. 표현을 Como es un hombre perverso, la Biblia lo llama el desolador. 적그리스도 그는 황폐케 하는 자다. Es decir, el anticristo es Che, el anticristo desolador. tiene desolador. 하나님이 이 사람에게 진노를 쏘아 부으시게 됩니다. Más adelante Dios derramará su ira sobre él. 다시 한번 정리하겠습니다. Vamos a ordenar. 성경대로 이미 Kepaka hamo manta 이래는 Señor 이루어졌어요. Según Jesús. la Biblia, las Renegan 69 charemo. semanas ya se cumplieron. Che 69 semanas na junta con la Solo Biblia falta una hiskamhin. semana, 7 años por Hok semana ya na cumplirse. faltan 7 años 유대인들이 nispa. 예수님을 배척해서 예수님을 십자가에 죽였죠. Pero los israelitas, los judíos rechazaron a Jesús y mataron Che a judío Jesús, una con ¿verdad? rechazar kame Señor Jesús ni se perkan Dijeron, paigona. su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros Ya warni hijos. que no caiga pacho y un wawai que puan spanerkan. 이스라엘 사람들은 Pai ni 전 castigo 세계에 hena. 뿔뿔이 터져서 유랑 민족이 되었습니다. Todos ellos fueron esparcidos por todo el Pai mundo y kunan se karango convirtieron castigo en un manta pueblo esparces ka. errante, 마지막 vagabundo. Ya palyakta kunama kheya manta khawaska. Entre tanto, o sea, esta última semana, los 7 años no se Che 7 cumplieron. años mana junta con rachukuna. 어떤 시대가 이루어지냐면 ¿Y qué época viene? Ima época hamshan kuna. No canches época antes hamshan. Ima época penkashan no canches. 은혜 시대이기도 하면서 La época de la, o sea, gracia y al mismo tiempo, No cansa época la gracia. época de la iglesia. 자 보세요. Época gracia, época iglesia penkashan no 7일에와 canches. 60일에가 지날 것이다. Pasarán primero 7 semanas y Nan 62 pasaron unas semanas. 7 semanas, Se 62 cumplieron semanas. ya 69 한 semanas. 일에 Nan Falta junta con una las semana. 69 semanas. 예수를 Falta 처음 esa semana 만나면 ya Debido a que los israelitas se rechazaron a Jesús, 전 세계 Israel de conoce Jesús ni trechizarka. Ya palyaktan chakaros pagarkanko. 이루지 못했습니다. por eso ellos no llegaron a cumplir la Chaimi última semana, paikona que son mana. 7 años. Paikona juntar kanko che 7 semanas. Último faltas 마지막 kanta. 한 일회가 이루어지기 전에 Antes de que se cumpla la última semana, 지금 우리 시대 Mana si última estamos semana en juntak esta saktimi. época. 교회 시대 La Che época de peno la kans kashans kuna. iglesia. 교회 시대가 Época iglesia peno kans Sí, kashanches. tenemos la época de la 아주 iglesia. 중요한 질문입니다. Entonces, ojo, aquí está una pregunta muy importante. Che pen hok tapu ikas alin. 수많은 선지자 Yerit salinta. Muchos profetas del Antiguo Testamento 이 교회 시대 이 교회 Ashka profeta con el Antiguo Testamento pe. conocían sobre la iglesia o no, la época de la Referkan iglesia ko o no. iglesia ta. Ya charan ko paikona iglesia Muchos ta. profetas del Antiguo Testamento sabían de que habrá la época de la iglesia o no, Ya charan ko chu mana ya charan ko paikona manan. 교회는 비밀이거든요. porque la iglesia es un misterio. Iglesia hok misterio hina. 비밀이라고 돼 있을까? Por eso, ¿cuál es la razón por la que la Biblia describe la iglesia como un misterio? 자, 이 다니엘 Kimena tenda Biblia rima misterio hina iglesia manta Daniel pe. 다 봤잖아요. Literal, o sea, Daniel había visto todo, ¿no? O sea, los 7 años Daniel de la haya gran patado tribulación, Corán, todas che, las 7 profecías años. futuras. Si vemos el libro Ima de kuna Isaías, pasanka che tribulación che. incluso Isaías vio Que al pajamos infierno, taps. 천년왕도 봤고 Isaías rico cami infierno ta. Reina millonario tapas. 봤어 vio 이사야. el cielo también. 천국과 지옥 다 Cielo 봤어. tapas Vio rico tanto el cami. cielo como el infierno. 그런데 희한하게 Rico Pero cami cielo raramente infierno ta. Dios, 다니엘뿐만이 아니라 모든 구약의 선지자들이 no solo a Daniel, sino a todos los profetas del Antiguo Testamento. Manan Daniel ta chu ya pa Antiguo Testamento por más profeta kuna ta. Ellos no conocían la iglesia, el misterio Manan de la paikona iglesia. referkan ko chu iglesia manta. 이루어지고 나서 Después de que se hayan cumplido las 69 semanas, Mai pache che 69 semanas junta ko teme. 마지막 시대에 이루어지는데 la última semana se La cumple la última última semana. época. Che che Pero última entre semana junta tanto, ko. entre ellos dos, estas dos épocas, 판타에 보세요. Che vamos a isken ver época kuna. nuevamente la pantalla, Wahamanta khasan che pantalla ta. 69 semanas. 69 Y la semanas. última semana, Última semana. o
sea, intermedio de ellos dos, chao pepe kashan jay está la época de la iglesia. chao pepe kashan época de la iglesia Y esto Dios nos lo mostró a los chay tamana profetas del Dios Antiguo nis khawachirawan chay suyampa Antiguo Testamento Por profeta eso la kunama Biblia dice que la iglesia es un misterio. chay pe rimawan Dios pa semen mysterium capítulo 3. iglesia nispa khabar son Efesios 3:9 ta Efesios capítulo 3, versículo 9 al imaynantachos Dios pa pakasqan yuyaykusqan sucedenanta tukuy runaman sutinchanampaqwan tukuy imaymana Y de aclarar kamaq a Dios todos mi cuál wiñay sea la dispensación del tiempomantaña misterio escondido chay desde los siglos en Dios, que chay creó todas las cosas, yuyaykusqanta para que la mana multiforme sabiduría de Dios sea riqsichirqanchu ahora dada a hanaq conocer por pachapi medio de la llapa iglesia a kamachikuq los principados y potestades en kunamanpas los lugares celestiales. atiniyuqkunamanpas iglesiawan Diospaq tukuy imaymana Dice, misterio yachayninta escondido desde los siglos en Dios que creó kunanraq todas las cosas. riqsichinanpaq 미스테리오 그 비밀이 뭐라고요? Este misterio, ¿qué cosa es? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Es la iglesia. misterio kunapaqas Tenemos riqasqa que tenerlo en cuenta 그래야지 요한계시록 imanchay para que misterio podamos entender iglesia el libro de soteo Apocalipsis. 왜 이게 중요하냐면 iglesia Porque esto es importante. 이게 오늘 시간이 되면 거기까지 배울 no 거 canches 같은데 ainte Yo pienso que yananchis si se da tiempo hoy vamos a aprender intenanchis hasta pa este apocalipsis tema. ta 우리는 교회잖아요. chaymi nishwali Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? 그럼 우리 tiempo 이 alcanzan 교회가 yachasons hasta tu 7년 kuningama 하나를 통과하느냐 No canches 아니면 ganches 통과하기 iglesia. 전에 휴거되느냐 Entonces la iglesia pasará los 7 años de la gran tribulación o será arrebatada antes chay de que iglesia pase 7 años tribulación ta pasanqa chuy chimana chicha pasqachuy hanaq pachama esto. Por eso tenemos que chay entender ta esto. alinte entendenansqa 다니엘은 Daniel, Daniel desde el principio, desde Daniel qallarinimanta capítulo 9, 9manta 이스라엘 삶만 얘기하고 있어요. habla solamente sobre los gentiles y los judíos. chay priman Daniel La pe iglesia está gentiles y omitida. 무슨 얘기냐면 ¿A qué se refiere? 교회는 7년 할날을 통과할 이유가 없는 La 거예요. iglesia no tiene razón para traspasar los 7 años de la gran tribulación. mana iglesia ¿Por qué? jaimana tempes pasaman Porque 7 años antes de tribulación ta 7년 전에 Antes de los 7 años de la gran tribulación habrá arrebatamiento. mana 7 años pasaqtin kanqa hanaq pachama ripunapaq 교회를 계시해줄 필요가 없었어요. Entonces no hubo la razón para revelar sobre la 그래서 iglesia. 이건 이따가 이제 시간 되면 이따 Esto 배우고요. después, cuando se dé el tiempo, vamos a chay aprender. ta tiempo alcanzaqtin yachasonchis qhapakaqta Pero Israel, o sea, se recuperó en nuestra época. Israel recuperakurami no canches pe ¿Por qué? Para Imanaqtin cumplir esta última semana. chay los última 7 años. semana 7 años falta con chay rayku Esta última semana aún no se ha cumplido. mana juntakuna chay 7 años semana hoj ejemplo churamos kichis Es como un partido de 70 hoj minutos. partido de 70 minutos kama ahna Hasta, o sea, se jugó hasta el hoj minuto yakurqani hasta 69. 69 minutos kama Pero de la nada, o sea, hubo la lluvia, no sé. hoj yanqa llamanta para y no paramos hoj minuto falta shahteme Como que se está demorando, ¿no? El demora tiempo. kam shahteme 마지막 남은 1분 20때를 Y en cierto día comenzará el último minuto restante. hoj ponche kajaran hoj minuto falta 이 7년 환란에 관한 이야기가 다니엘서 요한계시록에 자세히 기록되어 있습니다. Sobre esta gran tribulación de 7 años, el libro de Daniel y el Apocalipsis la describen con gran detalle. Daniel remanape ver. apokas remanape chenota remawanchis 이게 어떤 장면 같아요? ¿Qué escena es esta? imbatan kangon chip khawashangichis Si vemos el libro de Daniel, libro Daniel 바벨론 khawsanchis 왕인 누부갈네살 왕이 한 신상에 대한 꿈을 꾸는데 el rey Nabucodonosor llegó a tener un sueño sobre una estatua. chaype rey 아무도 punyushan 이 신상에 chaype 대한 꿈을 해석하지 Pero 못해요. nadie era capaz de interpretar su manang sueño. pipas paypa Pero soñonta Daniel yacharanchu interpretó puñuninta su sueño. 먼저 뭐이 사자 Primero el león. chaype kachhoj leon 그 금진상인데 Este es el oro. chayme chay oro mas chako 바벨로니아 제국에 대한 예언이고 Es una profecía sobre Babilonia. 바벨론 이후에 chay 곰이 profecía 나오죠. Después de Babilonia Babilonia yaqtape aparece qué cosa? Un 곰은 oso. 앞으로 이제 chay Babilonia yaqtape hoj oso ojremo 타사라는 나라가 생길 것이다. Después de la destrucción de Babilonia aparecerá un imperio llamado Media Babilonia Persia. tanis pega kasqamantaqmi 그다음에 표범이 chayma 나오는데 hina Después, ojremo un hoj leopardo. media persia nisqa El leopardo es chayma rápido, ojremo ¿verdad? leopardo 그 헬라 제국을 pay 나타내는데 leopardo refiere sopa al emisio imperio de pawajari Grecia. 알렉산더 왕에 의해서 A través de rey chayma chako Alejandro imperio creciama 아주 표범처럼 빠르게 세계를 정복합니다. rey se Alejandro conquistó el mundo, sotingaran pero chay muy tiempo pe rápidamente, al igual que un leopardo. 그리고 마지막 ratto yan chay tiempo pe Según este orden yaqtakuna irán. karan 마지막 무시무시한 짐승이 까마치스까? 나와 Y 있는데 por último aparece una bestia temible. 사자, 곰, 막 표범 모든 동물을 다 합친 último Es una tatang ojremo mezcla hoj de todo, sahra león, oso, leopardo. 이거는 노마를 chaype kasha mezclasqa imiman sahra león oso chaykuna 있잖아요. Pero chayma conforme a chako Roma esta llaqtama profecía, 바벨론이 망하고 메데 페르시아가 생겼죠. profecía Babilonia remasqama fue destruido y después nació
Media Persia. 그리고 이걸 Babilonia 멸망시킨 나라가 tonsukarqa 그리스입니다. chayman después ruqmurqa Grecia lo media destruyó. Persia 그 다음에 Después 로마가 왔어요. Roma. chayman Grecia toñurqa 예, chayman 로마가 ultimo 있는데 Roma Así toñupurqa aparece el 근데 tiempo. 다니엘서를 아무리 받았잖아요. chaynanqa 교회 얘기가 나오잖아요. Pero por mucho que leamos, en el libro de Daniel no se menciona sobre la ashkakutana iglesia. leisman Si Daniel vemos la chayta Biblia, mana ilshamtaq rimanchu siempre se Caballo habla de la siglo primera Bibliata. venida y la segunda venida al mismo tiempo. 철인과 재림의 사이 chayperima yampa hamunamanta Pero imana el qhipa tiempo hamunamanta intermedio, o sea, entre la primera venida y la segunda Che venida tiempo- está omitido. 그래서 교회는 Por eso la iglesia chayqa es chiqaqmi un misterio. primer ¿entiende? ¿Entienden? chay iglesia huq misterio hina entenden qisishu 구약 선지자들에게는 이 chaykama 교회의 entender 비밀을 qisishqankuna 보이지 않았어요. De todas formas, a los profetas del Antiguo mana Testamento, yampaq Dios profetakuna no mal se señor les mostró Jesucristo la iglesia como un qhawachirqanchu chay misterio. iglesiata Nuevamente waqmanta vamos a ver el qhawasunus libro de Daniel Daniel. capítulo 7 versículo 25 nisqata 베르시클로 자, 25 이제 다니엘 chay 7장과 primam Daniel Daniel capítulo capítulo 7 7 también es de vital importancia. 7장과 9장이 내용이 이어집니다. Porque 연결되어 el 있습니다. capítulo 7 y el capítulo 9 de Daniel están conectados. 다니엘 chay capítulo 7 hinatani versículo 25 ancha hatun Dios Y contra hablará remanqa palabras ancha hatun Dios contra el llaqtan Altísimo y a los santos runakuna del Altísimo sarunchanta quebrantará y pensará chistakunatapas en cambiar los tiempos y kamachikuy la ley, y simitapas serán cambiaytan entregados en su mano hasta yuyaykuyta tiempo y Diospaq tiempos y llaqtan medio runakunataqmi kinsa wata kuskanpaq paywan Aquí también con él se refiere al kanqa. anticristo. 그가 chaypi Cristiakuman anticristoman 여기 보면 성도를 괴롭힐 거라겠죠. Él hablará palabras contra el anticristo, o sea, chaypi rimanqa ese- llapan el que hablará palabras contra el anticristomanta. Altísimo sería el anticristo, ¿sí? 여기서 말하는 성도는 7년한 전사년 chaypi santokunaqa cristiano judiokunan 유대인 그리스도를 말합니다. Aquí los santos son los cristianos 7 judíos años, que serán salvos tribulación, durante los 144,000. o sea, durante los 7 años Chay de la gran hinatani. tribulación, ¿no? 144,000. 그래서 hasta 한때와 kuskan 그때와 kinsa 반대를 지내리라. kus- Aquí Kuskani, dice, 15, hasta kuskani. tiempo y tiempos y medio tiempo. 자, haykawatan 한때와 Tiempo, 두 때와 tiempos 3 años y medio Ante. vamos y chakun chay medio tiempo. 그러면은 몇 년이에요? ¿Cuántos años? 3년 Se 반. refiere a wata 3 kuskani años mas y medio. chakun ¿entiende? ¿Entienden? 3년 반 Daniel 동안 3년 반을 7 말합니다. versículo Se refiere a 26 3 años y versículo medio. 27 chay hinata rimayantaq 다니엘 7 versículo 26 imata 보면 experimentanqa También si vemos Daniel anticristo chaypi capítulo 7 qhawachawanchis versículos 26 al chay 27. hinatani qhawasunchis ichaqa juzgana Aquí se menciona qué es tribunalmi lo que qallarinqa experimentará el hinaspan anticristo. chay reypaq kamachikusqanta Pero se sentará qichunqaku el juez y le paytaqa quitarán su dominio pasaqpaqmi para que sea destruido y arruinado tukupunqaku hasta el fin. Y que el reino y el tiqsimuyuntinpin llapa dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le ancha servirán hatun y Diospaq obedecerán. llaqtan runakunaman En el kusqa versículo 25, Kapunqa 때와 반대를 지내리라. munaychakuyninkuna wiñaypaqmi kanqa tiqsimuyuntin llaqtakunan paykunata sirvenqaku kasunqaku nispa. 권세는 끝이 납니다. y el poder, o sea, al final de los 7 años Che, de la gran versículo tribulación, 25, o sea, el poder de él, o sea, del anticristo se Pukunapas acaba. kuskamanta kuskamanta akaskanqa 전쟁이 일어나고 En este Che, me punto está con habrá la che última último guerra, Armagedón. wata faltaq man 이제 지옥에 가두고 chaypin tukkapunqa llapa enviará al anticristospaq anticristo al kallpankuna infierno, ¿verdad? 예수님이 영원한 chaypin 나라를 kanqa 세우게 último 된다는 guerrakuna 말씀입니다. Esto quiere maqanakuykuna decir que Jesús establecerá un chaypi reino anticristo eterno. chanqasqanqa nina Es yawrayman decir, se cumplirá también el reino milenario. 그리고 잘 보세요. chaypin nishawanchis señor Jesucristosmi wiñay Daniel wiñaypaq capítulo 7, 다니엘서 chaypin 9장, jutakunqa rey milenario 다니엘 nisqa 12장. Daniel capítulo 이게 12. 전부 다 Daniel capítulo Todos 7p estos capítulos Daniel están capítulo 9p relacionados. 7년 환란을 얘기하고 있고 Daniel capítulo Menciona sobre 12p los 7 años de la gran chaymi tribulación kashan 7년 환란 이후에 relacionasqa 이루어질 일들. y las Che, cosas que van a 7 pasar años después de tribulación la manta gran tribulación de 7 años. 그런 imakunachis 내용을 자세히 pasanqa 읽겠습니다. chay Todo esto está bien tribulación escrito. qhipanta 다니엘서 7장 Por eso, Daniel Chaymi kashan Bibliapi año ruwasqa 12. 이 내용이 다 이어진다라는 거. Daniel 7, 9, 12p 다니엘서 12장 가보겠습니다. Vamos chay a ver capítulo Daniel primashan capítulo 12. relacionas 다니엘 kashan capítulo 12 versículo Daniel 7. capítulo 12 7ta qhawasunchis chaymi rikch'akun kushkan 15 killas kushkaniman nispa hinan lino pachayo 후 3년
Kareqa iskaynin makinta hanaq pachaman haywarispa wiñaypaq kawsaq Diospaq sutinpi jurarqan paytan uyarirqani kinsa wata kusqanmi kanqa Diospaq llaqtanpaq atiynin chinkasqañan kaqtinmi tukuy chaykuna juntakunqa nispa nishaqta chay kusqanqa kinsa wata kusqani juntakuqtinmi 한때 두때 반때를 지나서 성도의 권세가 다 깨어지기까지니 que será por tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas. 잘 보세요. Si vemos bien aquí, 그러니까 내용은 이런 거예요. ¿de qué se trata esto? 자, 저를 잘 보세요. 이제 잘 이해하셔야 됩니다. Miren, tienen que entender bien. 7년 allinta Habrá la gran entender que tribulación de 7 años. kanqan 7 años yakiki Pero se wakaykuna dividen en dos. Los primeros 3 años y ishkaypin medio y t'aqakun los últimos 3 15 años y wataq medio. kushkani qhipakaqta 15 wataq kushkani chaypa Pero durante los primeros tribulación 3 sutin años y medio chay habrá paz. yanpaqqa 15 wataq kushkani Porque kanqa no kusikuy ahí todavía el anticristo no trabajará de manera activa. manaraq anticristoqa apretashlan kanqa 이 아포칼립스 운세에 보면 Por eso durante este tiempo si vemos el libro de Apocalipsis capítulo 11 chaypa qhawasun libro Dios apocalipsis envía 11pi a dos testigos, a dos chaypi profetas Diosnis para que kachamunqa ellos ishkay prediquen el evangelio a testigota los israelitas. 전 3년 반 chaypi 기간에 Diospaq cimiento yanapaq Israelta llaqtaman 이스라엘 사람들만 chay 구원을 받을 수 kinsaqa 있어요. Solamente falta los judíos podrán tama. ser salvos. 몇 명이 구원 judío 받는다고요? kuna ¿Cuántos de ellos llankama serán salva salvos? 14만. haykankama payku 144,000. 144,000 kuna problema 후 3년 반이 문제예요. es, Problema lo que, percasami. o sea, sucederá durante los últimos 3 años y medio. 다시 보겠습니다. chay Vamos a volver a ver. kinsa kushkani wata Si vemos falta Daniel capítulo 12 versículo 7, Daniel capítulo 12 7pi chenton chayanta 때와 두때 반때를 지나서 chay tiempo, kinsa wata tiempos kushkani y la mitad falta de un tiempo. 이때 어떤 일이 일어나냐면 ¿Qué es lo que pasa ahora? Iman pasanqa chaypi? 권세가 다 Se 깨어지기까지. acabe la dispersión del poder del pueblo chaypi santo. tokukunqa Espíritu Santo munakuyni 4만 4천 명이 다 어떻게 ¿Qué 된다고요? Imam pasa Chaypi con los chaco. 144,000? 한 명도 iman pasan chay 남김없이 140,000 Sin dejar a ninguno, todos ellos serán martirizados. 그냥 순교가 아니라 No es cualquier Llapan, martirio, 처참하게 sino Mana. de manera trágica. 14만 4천 명이 다 순교가 Los 144,000 serán 그런 일이 martirizados. 후 3년만 있을 Esto es 것이고 lo que va a pasar durante los últimos 3 años y medio. 그리고 이제 이 chaykuna 4년만 어떤 pasanqa chay 일이냐면 ¿Y qué es último lo que kinsa pasa kaq durante wata los faltaqpi últimos 3 años y medio? 그리고 온세에 보면 imakuna Si vemos en el pasanqa versículo Daniel 11, 12 11 qawasunchi Y desde el tiempo que se ha Sapap quitado onche el sacrificio continuo sacrificio hasta haywanata la abominación desoladora polluchispa habrá mille 1290 qhillichaqta días. churas kankuta tiempumanta pacha kanqa waranqa iskay Y desde pachaq el tiempo que se ha chunka quitado el continuo punchayninmi sacrificio hasta la abominación desoladora. 아까 다니엘 9장 27절 말씀이죠? Estas palabras provienen de Daniel 9:27. 그러니까 이어질 말씀입니다. O sea, están relacionados estos dos versículos. 매일 드리는 제사가 없어지게 하려면 제사 드리는 곳이 있어야 하므로 7년 안에서 일어나는 중요한 일 중에 하나가 성전이 세워지는 겁니다. Para que se quite el Hawk continuo lugar sacrificio, magana, debe existir un sacrificio lugar donde se kanampa. ofrezcan los sacrificios. Che, Por eso, que uno de junta los con eventos recursos importantes del que templo ocurrirá no durante está. la gran tribulación de 7 años es la reconstrucción del templo. 그래서 7년 중에 che 7 años junta coqtimi haq templo Ciertamente, ruwakunan en los 7 años de la gran tribulación se reconstruye a qué costa el templo de 그래서 Dios. 전 3년 반 기간에 이스라엘 사람들이 che 제사와 kushkanqa 예물을 15 받고 watapi 있었는데 Entonces, durante los Israeltakuna primeros 3 ofrecerán años y paykuna medio, los ante israelitas Cristo ofrendan, o sea, dan sacrificios, che ofrendas a qhipakaqta Dios. semana Pero de la nada permitanqachu el anticristo ofrendakunata ruwanankuta no permitirá dar la ofrenda en el templo. 제사 드린 사람들 다 죽이는 겁니다. O sea, matará a todos los que dan el sacrificio en el templo, 그리고 ¿no? 멸망케 할 미울 물건을 세우죠. Y dice, hasta la abominación desoladora. 자기를 위한 chaymi 말하는 pasanqa 우상을 haq tiempo Hará una imagen, Che, habla, o sea, primación que Daniel está por sí 12, mismo, 12. ¿no? Una imagen que habla. 그런 일이 일어나게 되고 Esto es lo que va a kusisami pasar. yoqmi waranqa 15 pachaq 15 chunka pisqayuq unchay yuyay 여기 이거 드리겠습니다. Les leo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. kusikuych pikunachu erankichis kinsa chunka Bienaventurado el que espere y llegue a Pisqayuq unchay suyaqkuna nispa 1335 nerqa. días. 다니엘 9장에서 Chayman 들어간 7년간의 기한 templo 언약을 nispa. 맺고 그의 성전이 만들어지게 되죠. En Daniel 9 el Israel anticristo hará un tenía pacto por ofrecido 7 años, sacrificio para después se adoración de construirá Jehová. el templo, ¿verdad? 그 성전에서 이스라엘 사람들이 제사와 예물을 드리는 일이 Y 있는데 los Chekushkan israelitas Kahuatape. ofrecerán sacrificios y adoración en él. 7년 중반기 때 적그리스도가 성전에서 제사와 예물을
폐지해 En la 버립니다. mitad de la gran tribulación de 7 años, el anticristo abolirá los sacrificios y ofrendas del templo. 그리고 이제 자기를 하나님이라고 선언하게 Además, se 되죠. proclamará a sí mismo como Dios 그리고 자기의 우상 Anticristo 그리스도의 manana 우상을 monan kana 세우게 ofrenda y hará kunata. levantar su propia imagen, el ídolo del anticristo. JP operation kapay kikin imaginenda Es decir, lo que está escrito en Daniel capítulo 9 se Daniel explica con más capítulo detalle 9 en Daniel JP capítulo 12. rimashan 매일 드린 제사를 Daniel 피하며 capítulo 12 멸망케 pero rimashan 하는 jehinata. 때부터 Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. 이때가 7년한 중반인데 Es la mitad de la gran tribulación de 7 años. 그때부터 며칠? Desde ese momento, Haiga ponchena ¿cuántos pasaron días? JKama 1290일을 지낸다. Dice 1290 1290 días días. nispa kawari JP. Miren. Habrá los 7 años de la gran tribulación. JP kan 7 años En la tribulación. mitad de los 7 Buscan años de la atape. gran tribulación se hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Templo pikan sacrificio. El anticristo dirá que eres Dios. Anticristo nan kanu kan kani Dios Desde nispa. entonces hasta cuándo? Jaimanta haikah kama 1290 días. 1290 días. Estos son los últimos 3 años y medio. Jaime último 15 kahwata falta. Pero 1335 días. 1335 días. Hay diferencia de 45 días. 45 días faltan. O sea, el que espera 45 días, resista 45 días más, es bienaventurado. Pichus suya con ¿A qué se refiere? 45 chemi kan kusisqa kusamiyo. En realidad, el periodo de la tribulación que Dios determinó, Nan Dios o sea, necesito con ese periodo ta son 1290 días. 1290 días ta. Pero en el Nuevo Testamento se quitan 30 días, 1260 días. Nuevo Testamento betahmani 30 días de chas que son 1260 días jepan. O sea, 1260 días los últimos 3 años y medio. 1260 días de 15 kahwata falta. Es decir, en la mitad de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo perseguirá mucho a los israelitas. Che kuskan O sea, va kahwata a che querer 7 años. matar a todos los israelitas. Che anticristo katika changa Israel yahtata. Así como Hitler quiso matar a Yapa los Israel tengo judíos, se a pite todos. monanka. O sea, matará a muchos judíos, pero que no se compare con lo que ha pasado con Hitler, ¿no? Yapa jodió kunata. Mana chepi compareta atsmanchi Hitler Durante los últimos 3 años y medio, durante este periodo, el anticristo va a querer aniquilar a todos los israelitas. Che 15 kahwata kuskan falta. Por eso, durante este periodo se matará la tercera parte del pueblo de Israel. Pero Israel es pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, no son personas salvas. Pero como Israel es pueblo de Dios, Anticristo, pero la tercera parte del pueblo de Israel, Dios la protegerá. Entonces, la tercera parte del pueblo de Israel va a parte sobrevivir. de Israel. En realidad, el periodo de la tribulación son 1290 días. Pero Dios, o sea, si se deja, o sea, a los israelitas durante este periodo, entonces todos los israelitas morirían. Entonces, el tiempo de la tribulación, Dios acortará, pero, o sea, disminuirá ¿cuántos días? 30 días. Por eso, en el Antiguo Testamento dice 1290 días. Pero en el Nuevo Testamento dice, ¿cuántos días? 1260 Antiguo días. Testamento es 1290. El Nuevo Testamento es 1260. Y cuando terminen 1260 días, terminan los 7 años de la gran tribulación. En ese entonces habrá guerra nuclear. La tierra estará totalmente confundida. Gran tribulación. Guerra nuclear. Entonces Dios tendrá su tiempo para hermosear la tierra, o sea, para recuperar la tierra. ¿Cuántos días? 45 días. Después de 45 días, las personas van a entrar en el reino milenial. 45 días.
Míreme a mí. Chay 45 ponche tu costem ya por la con hay con rey meloniama carna chile paquiches 기도를 많이 하고 하는데 En realidad Entenderán subí que al es manach. púlpito con mucha oración. 다시 한번 설명드릴게요. Les voy a explicar, pero nuevamente. 아무튼 이 적그리스도가 이제 no caché vichamoran chay patama nisho mañakiwa De todas wahmanta no formas, ka en la mitad de los explica 7 que años de la allenta gran tribulación, el anticristo ya mostrará su chikuskan verdadero chay 7 años aspecto. tribulación manta 이스라엘 사람들을 완전히 핍박하는 Por eso chay 거예요. anticristo perseguirán muy kawacho san fuertemente a chisya los paman año israelitas. kunat 그래서 전 세계 chay me 사람들뿐만 israel 아니라 yata No kunat solamente yapanta las katika personas del chanka mundo, 특별히 이스라엘 사람들은 완전히 다 manan 죽이려고. chay sino a yapan los chay mundo israelitas, a piyakuna ellos yacho los va a querer matar a todos. 그래서 3분의 2는 ya 죽고 Por pa eso la israel da tercera se parte pita de ellos manangako morirán. 3분의 1은 Y una tercera chay me parte, chay 15 ka parte kuskan Dios wañon la va a kako proteger jawakin kuskan ka takme 그래서 원래 Jesús nen chisme protejanka 90일을 버텨야 되는데 en realidad ellos deben resistir 1290 días. 그랬다가는 그 3분의 1까지 다 죽게 생긴 거야. Para Pero si que los no deja 1290 días tan así, resistinanko. entonces la otra tercera mitad también, o sea, la otra tercera parte también van a morir, ¿sí 그래서 o 잘 no? 보세요. Por eso, 산 마르코스 Chikuskanka, 카피톨 13 falta 베르세 20에 como si vemos a mami. Marcos 13, versículo 20, 주님께서 그 날들을 Cabarisen San Marcos y si el 13, Señor 20 ta, no chay hubiese hinata acortado aquellos 모든 días, 육체의 구원을 할 것이요. nadie sería salvo. 그래서 이스라엘 백성을 위해서 Para el pueblo de Israel, 원래 en 1290일인데 realidad son 1200, o sea, 1290 1290 días. días en cama Pero Santa ¿cuántos Pa. días Dios va a omitir? 30 días. Hay que tan días. mismo 30 días. 1260일로 Entonces sería 1260 días. 유대인들이 모두 죽게 Dios no chisme ya que 될까 봐 kamana ya pa sila Por ruwan temor na a que cancha. todos los israelitas murieran, 그래서 ¿no? Dios se preocupó. 그래서 구약에는 1290일로 나와 있었는데 Por eso en el Antiguo Testamento dice 1290 días. 하나님이 이스라엘 위해서 1290 días nos paremos ante el testamento pe. 3년 그 기간을 Israel tapos ya están pa. 3년만을 그래서 30일을 빼주는 Los 거예요. últimos 3 años y medio, 30 días los omitirá. 그래서 아포칼립스 카피툴로 12 베르세 6에 보면 Por eso si vemos Apocalipsis 12, versículo 6, 한 여자가 광야로 도망가게 되며 o sea, y la mujer huyó al desierto. 여기서 말하는 라브에는 이스라엘 백성을 Aquí con la mujer se refiere a Israel. 이스라엘 3분의 Chay 1을 warmen 하나님이 chakon 보호하시는데 Israel ya Dios está ma. protegerá la tercera Para parte del pueblo de protegerla. Israel. 며칠로 나와 있어요? Pero ¿qué dice aquí? 1260 ¿Cuántos días. días? 며칠? ¿Cuántos días? 1200 1260 días. 원래는 En 1290일 realidad son 1290 Ya pa días. Israel del ya están 그 paños kanka. 이스라엘이 다 멸망할까봐 Pero por Pero temor Jesús a que siempre todos está los israelitas 15 sean chunga, watata. 그 destruidos, 날들을 감해줘서 Dios, 15 chunga ponchaita. ¿cómo se llama? Resta 30 días. algunos días. 그 환란 기간을 Resta Intención 30 Israelita. días. 줄여둔 거예요. ¿Sí? Na Redujo con oye 30 que días. khafam alguien na kasha. Chay manta 얼굴이 chakon 좀 chay. 맞았어. Ahora ya la cara de ustedes está mejor. 응? 그런 내용입니다. Así de eso se trata. 네, 그래서 이제 30일 하나님이 자비로 베풀어서 환란의 날을 줄여주신 겁니다. Por eso, en su misericordia, Dios acortó los días de la tribulación y estos días son 30 días. 네, 유대인들이 Señor Si la Jesús ni chesme tribulación se mona kuni prolongara, wa mai todos mona kuni morirían wa los 15 chunga judíos. watata. 1260일이 지난 Kechorkan. 환란이 Por 끝나고요. lo tanto, terminando la tribulación en 1260 días, 그 다음에 며칠을 기다렸냐면 después, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar? 45일. 45 Hay que días. poncha mse kuna. Se tiene que 45 poncha esperar kansiana. 45 días 그래야 천년왕국에 들어가는 para 거예요. poder entrar en el reino milenial. 왜 45일이 필요한가? Entonces, ¿por qué se Rey necesitan Melania hay kuna 45 pa días? 45 poncha Hay una sekuna. razón específica para Iman ello. atención anches. 노아가 1년 동안 물 위에 떠다녔었죠. Kasha. El arca de Noé Chani. flotó durante un año en el agua, ¿verdad? 홍수가 Arca de 끝나고 Noé 나서 ho 방주 밖에 wata 바로 못 나오고 uno Pero pe karan después de que terminó tuyuska. el diluvio, no pudieron salir inmediatamente. 땅이 Mai pachas toko por kan diluvio Tuvieron neska. que esperar aproximadamente un mes mientras la tierra se secaba y se preparaba. Ho killan suyar kan chip mai pachas uno chake Después nampak de chip un saya mes más nampak. o menos, ellos tuvieron que salir del arca. Pudieron Hoquilla. salir del arca. De la misma manera, 신령 환란이 Killa 끝나고요. después de la suyaran gran uno chake tribulación de nampak 7 saya mantar años, humor kanko arka manta. 준비하는 기간이 있는데 Che- Dios tendrá un periodo 7 años para preparar tribulación, la ¿eh? tierra. 그 기간이 며칠이라고요? Que durará aproximadamente ¿cuántos días? poncha halpa 45 días. halpa kamar nampak 45 poncha Ellos esperarán durante faltan. 45 días y entrarán en el reino milenial. paikunas 구약에는 항상 구약에는 chayme paikunas sekunan 45 Entonces en el días ta Antiguo rey medio Testamento nama son haikunango pa 1290 días. 하나님의 자비로 Pero con la misericordia de 1290 días Dios ma Antiguo Testamento se pe reduce en Señor 30 Jesús días de mona la kuini wame 1260 1260일. que chos karkan 15 chunga poncha tribulación 항상 1260 días. Por eso en el Nuevo Testamento siempre se menciona como 1260 días. 일은 아직 일어나지 않았어요. 1260 días en Nuevo Testamento pe khawachas kakash manan chay toko Pero sin konracho duda se cumplirá en el Oh. futuro. 하여튼
Hamay petoku konga ponen che 60일로 나온다는 Pero 거. de todas formas, en el Nuevo Testamento, Nuevo siempre, Testamento proclamamos son 1260 días. capítulo 11 versículo 13 Apocalipsis Si vemos 11, 13, Apocalipsis pero 11, más versículo 60. 3, 여기 읽어드리겠습니다. No patahmi les digo, skate y daré a mis tiku dos ikunata testigos que profeticen por kachasa 1260 yana chillo días, pachawan testigos de churay silencio. kuskata Les hablé paikunaman hace poco, waranka ¿no? skate pachak sukta chunka ponchaita simita Dios enviará dos profetizanka testigos durante los primeros Nahadari 3 mam años y shadaki medio. shaita 2000년 전에 너희 이스라엘 Dios 사람들이 nenches me manda monka skate Ellos testigota proclamarán, o sea, Jesús a quien ustedes rechazaron hace 2000 años es el Mesías. paikuna remaka kollapa llaqtamanta pitan paikuna rechazaranku chay 2000 años watape 증인이 3년 반인 1260일을 예언합니다. 145 meses Estos kuna testigos van a dar salvas kankako testimonio de 1260 paikunan días. testigo kuna 근데 이제 후 3년만 들어서 1260 días manda paikuna bulla konka imene pasar kuskankota 엄청난 Che 15 watu kuskani falta tema ante Cristo me menga kwit kachamonka 3년 반 안에 구원받은 14만 4천 명은 다 죽어요. Y en los últimos 3 años y medio, Ya, todos pa, los este alta con israelitas anga, se salvos, pesca. 144,000 van a ser 그리고 martirizados. 구원받지 않은 이스라엘 사람 중에 3분의 2가 죽어요. llapa esalta kuna wañas kankam 3분의 전체 인구의 3분의 2가 다 이스라엘 사람 죽고 2/3 del pueblo de Tercera Israel parte es morirán yachtan en los wa- últimos 3 años y medio. tercera parte Y Israel o sea, yachtan última, kanka o sea, tercera Jesús van parte proteges del Israel pueblo de yachtan Israel rona 하나님이 보호했어요. será protegida por Dios. 언제까지? ¿Hasta chay cuándo? chakun apocalipsis 12 pe Hasta 1260 días. 3년 반 동안. Durante 3 años y 그게 medio. 아포칼립스에 hinan chay Esto aparece en Apocalipsis capítulo hinan 12. chay wachako Y la warmeka mujer chin huyó al desierto donde tiene chihninman lugar preparado por aiterkan Dios Dios para pa que allí la wakichiskan sustenten por chekasman 1260 chaypin días. warmeka ¿Quién es waranka esta mujer? iskay pachak sukta chunka 언제까지? onchay ¿Hasta uywaska cuándo? kan pinchay warme Por Israel 1260 días. hayk'ajkama 1260일을 1260일 1260 días 1260 días. Apocalipsis 13:5 pe chay hina tremayantaq 13 chaymi waka Vemos animalta Apocalipsis capítulo hinallataq 13, remarerkan Dios contra mille qhilli simikunata remananpaq También se le hinallataq dio tawa boca que chunka hablaba iskay grandes cosas y niyo blasfemias y killa se le dio autoridad para actuar kamachikyupaq 42 meses. atita 42 porqa meses. 몇 년이에요? hayka watatan korqa ¿Cuánto tiempo es? 3 años y medio 3 mamas años y chakunchay 후 3년 반을 말하고 있고 Se refiere a los sapagratom últimos 3 años y jeta medio. kotichawanche De todas remas formas, pan esto se repite una y otra vez en la Biblia. 정리해보세요. fasil yanchay Ordenemos. 아이, 간단해 khawari Es chayta simple. 자 보세요. Miren, 자 우리는 지금 이 시대에 살고 있고 nosotros estamos viviendo en esta época. 이제 구원받은 숫자가 다 차면 noqanchis Cuando se shaypqa llene el kawsanchis número de chay los salvos, 교회는 la iglesia 7년은 안 들어갑니다. no entrará Iglesia en los tiempo 7 pe- años de la gran tribulación. 교회는 La mana iglesia iglesia ingwacher 7 años tribulación ma será arrebatada cuando el Señor venga por segunda vez en el 구원받지 aire. 않은 사람들은 Y las Apas personas que no con recibieron la iglesia segunda vez salvación en entrarán en los 7 años de la Piconat gran tribulación. mana Dios paseme en el cacocha haikno Pero 7 se años divide en tribulación dos, man los primeros 3 años y medio y los Escape últimos 3 acá años con- y medio. 그런데 전산년반은 Durante los Buscaban primeros acá 3 con años y esquema. medio, 평화가 Habrá 있고 más 15 bien watas kushkan en 물론 picanca 불평하죠. aunque sea Canca una paz. paz falsa, 그리고 두 Pero 증인에 yang 의해서 y Julias a través de canca dos chaypas testigos, 14만 4천 명이 구원을 받고 Escape testigo pe 144,000 serán salvos. 세계 정부가 있고. 144,000 salvas kanka 그런데 이제 이 중간기에 kanka Pero en la gobierno mitad, mundial 그리스도가 El anticristo kushkan pitaq anticristo pitaq se sentará en el templo Yo soy Dios. y dirá, Tía, yo hay soy con Dios. tiempo pe 그리고 우상을 만들고 no kanka Hará ni Dios una nispa imagen 그 우상이 숭배하지 Kung imagen taruanka. y cualquiera que no adorara a esa imagen morirá. 그래서 Pikunats 이 mana 후손 pipe 명만 enyes kanka 안에 sa Por eso kawaños durante los kanka últimos 3 años y medio 이제 하나님의 엄청난 Kus 심판이 15 wata 일어나는 habrá kushkan un en pe juicio último grande pe de Dios. 먼저는 일곱 kanka ho 심판, juicio juicio de Dios pe 그다음에 일곱 나팔 7 심판. trompetas. chay kanka 7 sellos 7 trompetas 7 Durante copas este periodo, 심판이 막 너무 심하고 막 chay periodo 그래가지고 como el pinganka juicio es muy fuerte, 이스라엘의 chay penisho fuerte kanka juicio 4천 명은 다 순교하고 o sea, primero 144,000 serán martirizados. 그리고 144,000 se pesca kanka Y 2/3 de Israel, 그이 Iskay tercio tahmi kanka. 다 죽어 다 죽어. todos ellos morirán por el juicio y Ya por la pawaños persecución de 3분의 1은 anticristo. 이스라엘 3분의 1은 Juicio Y la hawa tercera parte del anticristo pueblo hawa de Israel 하나님이 kin sakas 보호해. parte será ta Israel protegida por tahme Dios. 며칠 동안 ¿Durante cuántos kanka días? proteges ka señor Jesus man haik awa ponchay 원래는 1206 días 1200 Hay kanka. 1290 días. 이랬다간 1290 días 다 chakapa. 죽을까 Pero 봐 si los deja durante 1290 días, todos ellos morirían. 30일을 Entonces, pero sakas Dios son le tahmil resta 1290 ya 30 pawaños ka kanka ¿Entiende? ¿Entiende? 30 días tan Dios ni están entonces hangi chisyo Entonces,
Después de 이제 1260 días 7년이 끝나고 terminará la gran tribulación de 7 años. 바로 천년왕국에 들어가는 1200 게 días 아니라 Y no es que de tocó su inmediato canga todos ellos entrarán en el 7 reino años tribulación 그 땅을 정비하는 Van a Habrá ratulear un cho tiempo rey para Haikong recrear, Haikong, para rey milenio preparar ma. la tierra. 며칠이요? ¿Cuántos días? 45일. Kankaran 45 días. ponche 45 ponche halpakuna halpachanapak Fácil. nish fácil ya No es fácil. fácil o difícil? mana o nish difícil. fácil cho sasa chichkangana 이해 안 되면 몰라. Si no entienden, yo no sé qué voy a hacer, de verdad. mana nish imat no Pero korwasa no hay quien, o sea, explica tan fácil como yo, de 다른 verdad. 목사님 Manan cancho pero mjo no casana ahí Entonces, los explica otros pastores no es tan fácil. mana nish fácil fácil entender ho pastor kunata oyari chimas kanta no kan nish fácil ya tan Pero explicamos si no aquí lo chis llegaron a entender perfectamente, vuelvan a escuchar este sermón. pero mana ta entenden que Pero ahí así ta está chekwa man ta kotes planificado, pache o sea, el sermon ta plan khawai o chis sea, del mundo. chainan kashan yapa mundo planificas con Además, en la Biblia podemos observar algunos términos bíblicos que expresan la gran tribulación de 7 años. 성경 읽는 팁을 좀 드릴게요. Biblia Les khawas voy a mami dar clave para leer la Biblia. 성경에 7 años tribulación 만들에 막다. 칠년에 대한 그 예언이 많이 나와 있는데 En el Antiguo no can Testamento kawal hay sexo muchas clave ta Biblia profecías kawana sobre que los chispa 7 años de la gran tribulación. 구약에는 있잖아요. En el Antiguo Testamento 잘 보세요. Miren. 항상 칠년란을 뭐라고 Antiguo 표현했냐면 ¿cómo se Testamento ve. describe la gran Javarichis. tribulación de 7 años? En el Antiguo Testamento. 자 이사야 3에서 베레스 2에 보면 y mena Vemos describe Isaías con 7 años 13:9. Antiguo Testamento pe El día de Isaías Jehová. 13 no hay pecha hina tarima En el Antiguo Testamento, el día de Jehová en español cuando se dice, cuando Antiguo aparece la palabra Testamento. el día de Jehová, 아 7년 환란에 대한 예언이구나 podemos entender que es la profecía sobre la Hay que gran mujeres el día tribulación de de 7 Jehová. años. 이렇게 이해하면 돼요. ¿Sí? 사실 che meche profecía de gran tribulación manta fácil 여기 스파냐 카피톨 1 베레스 14에서 보면 Sofonías, capítulo 1, versículo 여기도 14. 예 7년 환란 Sofonías capítulo 1 Aquí 14 también, pecha hina hablando de tane la gran tribulación, el día grande de Jehová. 예 요엘 che primera gran tribulación 15에서 manta 보면 Fue 1:15, Joel pe 1:15 pero mayanta el día de Jehová. 베레스쿨로 3에서 el día de Jehová Capítulo 3, versículo 14. 엘 día de Julia 3:14 pero mayanta 성경이 다 중요한 팁입니다. Por eso es una el clave día de importante para Jehová leer pero la mayanta Biblia. harik 구약 성경에서 여호와의 날, 뭐 여호와의 제임이 큰날 제 이런 클럽에 단어가 En el 나오면 Antiguo Testamento, si Divalina pa. vemos la palabra el día de Jehová, 아 이거는 Antiguo podemos Testamento darnos khawas cuenta 환란에 대한 El día de 예언이구나. es Jehová. una profecía acerca de la gran tribulación de 7 no años. cansar 이렇게 이해하시면 돼요. Sí, podemos entenderlo así. 오케이? Sí. Jay pero cha con acerca de Pero en el la Nuevo tribulación manta Testamento ima con acá cambia. Jay manta 여호와 하나님이 Nuevo Testamento petan che hina tarima 주잖아요. Porque Jehová Dios es el Señor, ¿verdad? 여호와라는 이름은 하나님 이름이기에 Jehová Dios by Señor Ninches. 많은 사람들이 무서워하거든요. El nombre Jehová es el nombre de Dios, por lo tanto las personas sienten mucho temor al momento de pronunciarlo. El nombre de Jehová es Jay. 하나님의 이름이 Entonces la palabra Jehová, el nombre de Dios, 신약에 와서는 en el Nuevo Testamento Señor, Señor. 아도나이. Jehová ka Dios pa soteme se cambia a Adonai. Señor en 그래서 español 신약 성경에서 Por eso en el Nuevo Testamento, 7년 환란에 대한 Antiguo 얘기를 할 Testamento 때는요. prima cuando se Jehová hace Dios pa soten referencia de la gran tribulación de 7 años, Segundo Pedro capítulo Segundo 3, Pedro pecha hina tarima Si vemos segunda de 3 Pedro, 10 pe 7년 환란을 얘기할 때 뭐라고 나오냐면요. hablando de la gran tribulación que dice, Jay perima día del Señor nispa el día Señor del nispa Señor, Adonai. Adonai nispa Sí, chaco se cambia a Señor. 이해가시죠? ¿Entendieron? entenderán que 그래서 chisio 이제 주의 날 이런 말이 나오면 Por eso cuando 신약 aparece 성경에서 la palabra el día del Señor, May en el pachas Nuevo ojeremo Testamento, el día del Señor podemos Nuevo entender Testamento 대한 perima 얘기를 하고 있구나. que habla sobre los 7 años Jay de la gran perima 7 años tribulación. tribulación Sí, manta podemos entenderlo así. entiende? ¿Sí? 그또 구약에 보면 구약에 또 7년 Además, 환란을 또 뭐라고 en el Antiguo 표현하냐면 Testamento, ¿cómo se Ya pa describe la gran Testamento pe tribulación de emenda 7 años? chaco 예레미야 capítulo 30 베르시 Jay 7에 pe 보면 hina tarima Jeremías 37 pe Tiempo de angustia para Jacob. tiempo de 이것도 7년 cambio 환란. Eso tiempo de también Yaquico y indica los Jacob 7 en años de la español gran tribulación. 왜 7년 환란을 야곱의 환란 때라고 얘기했느냐? ¿Por qué se Imagtem describe chay que hinata es chaco. el tiempo de angustia para Jacob? imagtemni angustia Es una palabra que da Jacob mucho nispa miedo. 이스라엘이 지금까지 많은 환란을 당했지만 Hasta ahora los israelitas recibieron mucha angustia. kuna ponche kam estalta kuna kunsulaki ku iben kargan ko Pero la angustia, la tribulación que recibirá durante los 7 años de la gran tribulación 전에 이스라엘이 당했던 환란과는 비교가 안 되는 환란 당할 겁니다. no se comparará con la tribulación que recibieron antes. mana chakon yampa chaska wan nisho Hitler, o sea, mató a 6 millones de judíos. ashkan y wan no yor se kan ko compara estalta con kuna eso. mana chewan 헤레미야 32장과 Comparate atin ko manjo. 이
내용이 정확히 기록되어 Jeremías 있거든요. 30 y Daniel 12 registran exactamente sobre esto. chaypi rimashan 지금까지 chiqaq 없었던 chiqaqta 엄청난 환란을 당해야 될 것이다. Israel sufrirá Ya que muchas con acá tribulaciones, chaypi que no se comparará con la de antes. San Mateo capítulo 24, versículo 21에 보면은요. Si vemos a Mateo 24-21, 이는 그때 큰 환이 있겠습니다. porque habrá entonces gran tribulación. 7년 환란을 말하면서요. Hablando de la gran tribulación de 7 años, 창세부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후에도 없으리라. cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. 특별히 이스라엘 사람들이 엄청나게 죽는 일이 벌어지기 때문에 Especialmente una gran cantidad de israelitas van a morir. ashka israelta kuna chaypi wañunqa Por lo kunispa tanto, ¿cómo nishan se describe los 7 años de la gran chaypi chayrimashi tribulación? 7 años tribulación nispa Tiempo de angustia para tiempo de angustia kan hakoq llakikuy p'unchay nispa el nishan tiempo en el que el anticristo gobierne sobre el mundo. 유대인들을 지구상에서 완전히 없애버리려고 합니다. O sea, hará todo lo posible para aniquilar a los judíos de la Chaypi tierra. nishan Por lo tanto, como les hablé hace poco, 3분의 1은 도망가서 살지만 o sea, la tercera parte huirá y sobrevivirá. tercera parte runa oyarinqa Pero nispa 2/3 nishan van a morir. y tercera parte wañunqa nispa nishan 이 히틀러가 600만 명 이스라엘 죽인 거는 이거는 비교도 안 됩니다. Por eso, o sea, no se puede comparar con los 6 millones de judíos que mató Mana Hitler. chayta O sea, lo que compareta pasará atsman durante chashka la wañuq gran kunawan tribulación, nispa ¿no? 아마 1000만 명 이상 아마 분명히 죽게 될 거예요. Yo pienso que es seguro que más de 10 millones nuqa pensan más de 10 millones runa wañuman nispa 이상하죠. los israelitas son israelta kuna pobres, ¿no? 근데 그나마 감사한 거는 7년 때는 우리는 구원받아 이방인들은. Pero menos mal, o sea, durante los 7 años de la gran tribulación, lamentablemente nosotros, los gentiles, no seremos salvos. chaytik watapaq mana Los nuqanchis israelitas, por lo menos, nuqanchis algunos kasman de ellos salvo serán gentes salvos, kuna 144,000. 하지만 이제 구원받지 않은 이스라엘 사람들은 Pero las personas, los israelitas que no recibieron la salvación, pikunach mana Diospaq semen chashkaranchis israelta kuna chayqa ashka kinsa katershon por wañuq eso es kanqa seguro que mueran más de 1000, o sea, 10, o sea, más de 10 millones, 그래서 o sea, de 7년을 personas. 뭐라고 얘기한다? Por eso, ¿cómo se describe imena la chay gran chakun tribulación chay de 7 7 años años? tribulación 야곱의 Tiempo de 환란. angustia para tiempo de Jacob. angustia nispa hakoqpaq llakikuy Y p'unchay otro hakoqpa término nispa que se nishan utiliza, 어린 양의 la ira 진노다. del la cordero. ira de cordero chaypaq rimashan apocalipsis 6:16 ipi capítulo 6 mashkasunchis hinaspan urqukunatapas qaqakunatapas nirqanku urmaykamuywayku tiyanaypi tiyaqpaq uyanmanta cordero ñak'araq phiñakuyninmantawan pakaykuwayku 레아무슨 또 nispa Y nirqa decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. 이 칠로하나를 어린 양의 진노라고 표현했죠. Aquí se expresa como la ira del cordero, ¿no? La gran tribulación de 이런 7 años. 표현들이 다 7년 환란에 Todos 관련된 estos 내용입니다. términos hablan sobre la gran tribulación de 7 años. 아무튼 이 7년 환란이 왜 De 필요하냐? todas formas, ¿por qué? Razón por la que se necesita la gran tribulación de 7 años. chaykunallapan riman chay 7 años Ahora tribulación estamos viviendo en kanamanta la época de la gracia en la que cualquier persona puede recibir la 이 salvación. 은혜를 끝까지 배척한 자들은 Quien rechaza esta 심판하기 gracia 위해서 hasta el fin 7년 환란 va a 준비되는 tener que recibir el juicio. Por no eso qanchis que kunan hay la kawsianchi gran época tribulación gracia de 7 años. pipas monaq Diospa qatkuyta munaqa Así como Diospaq cuando sementa el arca seguis de Noé se allanta completó. Diospaq sementa uyarits allanta 자들을 위해서 1년 홍수가 준비된 Se Pichas preparó malas un Diospa diluvio sementa de un qatkuyta año munan para llakikuy aquellos que tiempo rechazaron kashami la chay gracia hasta el final, ¿verdad? imen arcate nuevos juntakurqankina Todas juntakunqa las personas que no llegan a recibir la salvación en esta época de pikunachu gracia, en la que Diospaq cualquier sementa persona puede ser uschikun salva, chaykunapaqchi arcatu nuevos imena van a pasaran tener que pruebata entrar ankina en este juicio aterrador. pikunach mana Diospaq sementa chaskisunchayqa mana mayqa Y la runata razón por la que se salvakamanchu necesita, o sea, chay la gran wakin tribulación urmayson de 7 chay años. 7 años tribulación mami 야까리 본체임 돌아가는 것 자체가 목적이 아니고 이스라엘 민족이 이스라엘에게 민족적으로 구원받는 기회를 주기 위해서. El hecho de que el pueblo de Israel está Israel regresando, también esté chakras regresando a la karakuna tierra de kutum Israel no es shango, un fin en sí mismo, Paikuna pasajos. sino para Dios darles mismo a los venido, israelitas pues, la kayahtaman oportunidad kutum de shango, ser salvados ishkaykaj. como nación. 그런 목적이 있어서 특별히 두 가지 이유 Por 때문에 estas dos razones, por estos Chaymi chay propósitos, se chakmishkay necesita 7 años la tribulación gran tribulación de 7 años. conseguir tiempo ya que tiempo Podemos kan reflexionar sobre esto. 이제 중요한 독도를 배워야 되는데. Y ahora tenemos que aprender doctrinas importantes. kunam yachanas kan Porqueganisho allen nosotros doctrina somos la kunata iglesia, ¿verdad? no kanches kanches inglés 들어가느냐 La 안 iglesia 들어가느냐. pasará por la gran tribulación de 7 años o no.
이걸 해야 되는데 iglesia pasan kachu si 7 años tribulación mana Pero no hay tiempo. chet no kari mana Siempre Manan terminan tiempo antes, ganacho. ¿no? 이것도 했다 그러면 적어도 한 siempre toko na kuskan gamaya Porque tengo que explicar esto como mínimo 30 minutos, 40 어떻게 minutos. 점심 좀 늦게 먹고 그냥 chet toko remana ime 30 minutos en arah 하면 좋은데 jam Sería son bueno starta 아, hacerlo. 오늘 좀 너무 죄송하네요 오늘 Pero hoy ya me siento chena muy kama culpable, alin 너무 딱딱한 독도리나만 배워가지고 오늘 porque No, aprendimos acá ni solamente con Nacho culpable, la doctrina ¿no? que tal vez puede sonar un poquito fría, ¿no? 근데 이게 그래도 이제 이게 doctrina manta chiri chiri Pero mamu para que sea chakon una iglesia sana, 이 iglesia sana kanan paja tenemos que aprender bien sobre los 7 años de la gran tribulación. ya chenanches me alienta che 7 años tribulación manta 7년 환란에 들어가지 않습니다. De todas formas, la iglesia no entrará en la gran tribulación de 7 años. 교회가 mana iglesia hay con kachu che 7 años Si la tribulación iglesia manka entra en la gran tribulación de 7 años, iglesia hay con macha 7 años tribulación ma 뭐 깨어 있어라 뭐 이런 단어들이 필요가 no 없어요. debería de existir la palabra velar. mana ka mancho 성경에 보면은 mana ka mancho palabra belat y mana nantani qatikus despaxemen pen España 그리스도들이 막 졸며 잘 쓰라고 다 졸며. Pero la Biblia dice claramente, ¿no? Antes de que el Señor venga por Dios segunda vez, parte la mi prima iglesia, sin- las personas van a 70. estar dormidas. 만약에 교회가 7년 환란에 Biblia prima ya Si la según iglesia según ta hamo entra ni en la ya gran para una tribulación de posición 7 kan años España y es arrebatada a mitad 근데 de 교회가 este tiempo. 교회가 mai 졸며 baca 자겠어요? Entonces la samong iglesia va a estar kasnis dormida. ya pa apas No habrá kasan ninguna persona que duerma. 그 환란 기간에 어떻게 자요? Durante la gran tribulación de 7 años, ¿cómo uno se atreve a dormir? ¿Sí o no? 그런데 성경 보면은 Pero la 주님이 Biblia 재림하기 전에 dice, antes de que el Señor venga por segunda vez, Biblia kacha hina ta remasa señor samong ka 왜요? ¿por qué? askaruna position ka kotem te kan España 금방 안 오실 것 같아. mana señor hamong ka kuna kan España mana hamong mach kuna ka tuya kan España kits ¿Sí o no? china kuna ka fenins 단어 peshanchis 하나만 보더라도 Por eso, si vemos cada palabra, 교회는 cada 절대 kuna kawri sapang palabra ta la iglesia no sapa entrará remaita en la gran tribulación Mana- de 7 años. iglesia hay con kacha 7 años tribulación manka 확실하게 있어요. 그 Y en la Biblia hay evidencias bíblicas que son ciertas. Biblia pa remasham evidencias kuna ima kuna pasang ima kuna man kan kacha ita 들어가지 않는가? Los 7 años de la gran tribulación. manang iglesia ka 7 años tribulación pasang kacha Entonces van a esperar 다음 주 말씀. la próxima semana. suya kuichis ho kepak hamok semana 여기까지 했어야 되는데 En realidad, hasta esto tenía que terminarlo. 여기까지 못했고요. chay kamano ka tokuito munar kane mana tokuita dencho La próxima semana vamos a aprender sobre esto. 다음 주에는 다음 hok ka kepak ka hamok semana ta toko No, pasonchis pero la próxima semana yo no voy a estar. 저는 저기 mana hok semana no ka Yo kasakcho voy a ir al seminario de Trujillo. 다다음 주에 좀 no karisak trujillo ta seminario chacha Próxima de la próxima semana. 좀 이번 경험 hok 자세한 kote ka Pero en hok esta ka oportunidad sem aprendamos hamos bien, pan ¿sí? ya chasonchis che palen de Pero la chasonchis palabra de hoy hasta hoy, ¿entendieron bien? 이게 안 되시는 분들은 ayinta que chu no entenderan llegaron a que chistes pa entenderlo, sementa kuna ponche kama mana Vuelvan a entenderan que escuchar. sheka O sea, este sermón, wahmanta ¿sí? koteris pa oyari chistes pa 80% 이상 predicata 이해했다. Los que entendieron la palabra de hoy, más de 80%. pikunas entenderan que O sea, 80% son dak oyari que konoch ayente 이해했다. o sea, umaya entendió que está 80%. chakchiris ari nispa 안 하는 분들도 nakasono Hay yastan varios que que ayenta no hacen esto, ¿no? ashka mana entenden que pero Pero trate de explicar de manera más sencilla posible. 한번 더 들으세요. no Entonces, ka les pido ayente que explicam vuelvan a brane escuchar la entenden que palabra. es pero wahmanta koteris pa jes pa sementa oyari chis manya que son chito kuponan jes pa 주께서 이 요한계시록 말씀을 통해서 더욱더 정신을 차리는 이런 말씀들을 Señor Jesús, sapangka sapa domingo ya chay kan kay apocalipsis manta ya chanay ko pa. Más y más. 우리는 주님 오시기 전에 모든 징조가 다 이루어졌고 또한 7년 환란 때 이루어질 징조들도 지금 우리 시대에 하나하나 다 이루어져 감을 Señor Jesús, manya kami kiko na ya pa señal ko na junta ko siya na segunda venida hamon ay kinay cerca na kasya 7 años tribulación na junta ay kam siya. 오늘이라도 주님이 오실 수 있음을 저희는 Señor Jesús, ya chay kan kay ko na hamuahmi segunda vez. 그럼에도 불구하고 너무나 게으르고 나태하고 졸며 자는 우리 그리스도인들이 있어서는 안 된다는 것을 저희는 너무나 잘 알고 있습니다. Sabemos muy bien que no debería de haber cristianos que estén No dormidos. kay ko ya chay kon Señor Jesús, mana chay pampa pa chape, cristiano ronda kon na kamanch punchak. 더 전하는 삶을 살다가 주님을 만나기를 또한 소망합니다. Señor, ayúdenos a estar despiertos y esperamos salvar Señor por lo Jesús, menos ya na una pay alma ko ay más ko antes de asah la que kasya venga na ko pa. por segunda vez. Siya ko siya ko no kay ko kochik ochelia segunda vez hamos tike kus kayari panay ko pa. nuestro corazón que es débil. Señor Jesús, manya kami kiko 분들이 주님 올 때까지 깨어 있는 신앙생활을 할 수 있도록 Te pedimos que los hermanos de nuestra iglesia manya puedan kami llevar kik Señor su vida Jesús cristiana, ya pa iglesia estando pe despiertos kahkona con alyan da las apachonko escrituras. pida causa eningo pe y chasas pa ya suya kuchong Señor Jesús kote monanta. 그래서 채워 Ya na pa Señor, ko Señor acompáñenos Jesús en ya todos los pa horarios que se cumplen
cumplirán de aquí en adelante. Yana Pai Kueku Monaguini Kuan Kuya Pai Kueku Hinata Kachun Señor Jesús. Amén. Amén.